welcome to Y quiero today's presentarme. Yo soy webinar. Moses My Ondiche name y is soy el Moses gerente de programas, Ondeche, un asesor de and I'm the WasteCare moderator for Solutions. today's webinar. Y hoy voy a ser su Um, moderador. Today's webinar is going to Y really este focus on webinario some of va the a things that enfocarnos en we algunas have de las continuously been talking cosas about que nosotros when it hemos comes to estado transitioning hablando care sobre el models tema de and being able transición, los to módulos de ensure that we cuidado have as well y tools that help también us los to todo transition. eso que hemos hecho para And so acumular it las is herramientas para la exciting for us to be here transición. today Así because que para it is nosotros an es ongoing sumamente conversation emocionante poder that estar we're aquí, having porque será una conversación across que vamos a the estar board. And manejando so I will just start en off todo by este first seminario. saying that it's an Y honor to bueno, have definitivamente, um, antes que uh, todo, a quiero couple of decirles que para panelists mí with es us. un honor We estar have aquí con unos with us cuantos Rebecca Neff, panelistas, who's the juntamente con Senior Rebeca Technical Neff, Advisor at que Medicare es Network. la asesora We have with us técnica Hannah de Wan, BCN, who is also a Technical y Advisor también within Kaizen tenemos Myanmar. a We also diferentes have ponentes. Raika Tyagi, Director of Programs Design and Development, Miracle Y Foundation in tenemos India, a algunas as personas well que as nos están Jacob Lears, acompañando, como Asian Pastor at Jacob Life Lears, Mission Hannah Church, Won. and of course, with myself as Y well claro as a que yo moderator también and a estoy panelist, aquí como su moderador y as the Program también como uno Management de los Consultant panelistas with the Care Solutions. de WasteCare Solutions. Again, I'll just remind us to engage in the chat. We'd Nuevamente love to les hear more pido por about your favor thoughts. que So keep estemos activos en el the chat. conversation going as we Mantengamos ese navigate fluir through de la this webinar. conversación durante este seminario. I will also want to help us to know that within Y dentro de this todo time lo that we que have, 1.5 estemos hours, we aquí, will be este going through tiempo, the discussions, vamos a and then estar we will also take hablando some un time for poco Q&A at the más end. acerca de And todos estos so we will interesantes temas y start al off final vamos a dejar un tiempo by para preguntas y respuestas. first, I just want to mention something that stood out to me Y as I was going through a couple of messages and information también vamos a from one estar of our panelists, compartiendo actually, who mensajes said that y nuestros panelistas van a dar as información we get into this, importante, as we have these conversations, I just want to remind us all to come in with información que open va a eyes, open surgir hearts, de and hopefully todo open hands. de So todas as estas we start off, ponencias, we de just los welcome us all mensajes to del have corazón. open eyes, open hearts, Así and que les open pido, por favor, minds. que también estén muy So, atentos, con corazones Margot, dispuestos please, can we para go to the poder next recibir todo esto. slide? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. So we will, as I've already mentioned, Bueno, y we como can les go to the mencioné next slide. anteriormente, esto era la agenda que había mencionado And acerca de los so, as we talk about presentadores. divestment and Y divestment cuando nosotros guidelines, hablamos de la we'll start off desinversión, by sabemos que first tenemos introducing to guías us y lo Rebecca primero que Neff. queremos es Rebecca Neff is a presentarle a senior technical Rebeca Neff. advisor for Ella the es Better nuestra Care asesora Network. técnica senior en She has 22 BCN years of y experience ella tiene working in the más de 20 international años de development experiencia and care reform trabajando en sectors. desarrollo Her internacional en las focus is on reformas de transitioning cuidado. residential care Su institutions enfoque en la transición and definitivamente curtailing es drivers sumamente of importante porque institutionalization, nos ha dado including los impulsores orphanage dentro de la tourism and foreign funding. organización, sobre todo para apoyar el Rebecca is financiamiento also the a las co-founder casas and residenciales, co-chair of aparte que Rethink también es Orphanages Australia ha sido and fundadora, co-convener of financista the y Australian asesora Council de for diferentes International hogares Development's en Child Australia en donde Rights se trabajó con Community la of Practice. transición y definitivamente a Welcome, partir Rebecca. de ahí surge toda esta comunidad Thank de you so práctica. much, Moses, Bienvenida, and welcome Rebeca. Bueno, everybody to muchísimas today's gracias y webinar. We're bienvenidos very a todos excited también to en have este you all here, seminario. and we're Estoy very excited to sumamente be able to emocionada de share estar with aquí you con a ustedes y de range of tools compartir este today tiempo that con have ustedes. all been Una serie de co-developed herramientas by the que se han Transitioning Residential desarrollado Care para también Working Group, trabajar la and it's transición been part del of cuidado our work plan residencial and y ha agenda for sido parte de lo que 2024. So it's very planificamos excited para today nuestra to be agenda able to launch 2024 some of these y and hoy share some of these podamos resources lanzar with you. algunas So I'm de going to estas very herramientas con briefly go ustedes. Así through que one quiero ir of the two brevemente primary a resources uno that we de are los launching recursos today, más and that is importantes the que queremos Divestment hablar of hoy Residential y es Care la Services desinversión de los guideline. servicios So residenciales. these Es la guidelines have guía been que developed for nosotros tenemos donors que se ha and partners desarrollado of por residential care aliados services, que and they are trabajan
también los designed servicios to outline a residenciales y está clear diseñada para step-by-step darnos process that un helps donors proceso develop an claro, ethical paso and a a safe paso, que divestment se plan. maneje de Now, forma it's important to be ética en clear el when we tema de say la donors who we're desinversión. talking Y about. So también it's not nosotros tenemos for muchos all donantes con los que donors, estamos but it's hablando specifically sobre for este tema. Tal donors vez who no have incluye a a direct todos, pero relationship sí con with aquellos que or a tenemos una partnership with a relación directa, residential con care quienes mantenemos service una and who alianza donate en to a los cuidados reasonably significant level. residenciales So we're y sort con of quien tenemos un differentiating buen between that type análisis. of donor or Así que partner todo and, for esto example, a para child todo esto sponsor who hemos may tenido give estas a much alianzas smaller amount, importantes even que de though they give alguna that forma regularly, but nos most ha likely ayudado a giving ir through an regulando y nos intermediary ha ido a organization. servir So it como may not be intermediarios as con las relevant to that type of y donor, con las but it is organizaciones. relevant Tal to vez the no se trate de intermediary incluir aquí a organization, for todos los example, donantes, pero que that sí they lo give estemos to, that they, and then trabajando con collects and diferentes sends that funding organizaciones para que onwards. podamos Next slide, recolectar la please, Margot. información para verificar So the todos los guidelines fondos were que se developed pedían in para response esto. to Y esta feedback from guía es donors una and partners respuesta themselves, a but los also donantes, in a los response aliados, to que practitioners who are también part of the son transitioning residential care working profesionales group en los who servicios de work cuidado directly with residenciales donors and que han partners, a estado lot of them trabajando en un overseas grupo from the countries where the de services los are. diferentes And what we países were donde se han hearing prestado los from them is servicios. that it's really Y lo que challenging and quiero que confronting for veamos es donors todo to lo que hemos determine when it's escuchado time to de divest, cuándo para how to ellos es divest in a way importante that's saber cuál es ethical el and safe momento and still para la upholds the best interests desinversión, of the qué es children lo in the ético, residential cuáles son los facility, factores que tenemos que and what tomar en cuenta exactly para is las their role and instalaciones the y limits of cuál their es su role in a función, sus divestment limitaciones process, en el tema noting that del they are proceso a de donor or a partner desinversión, versus the sabiendo que technical muchas veces organization son on los the ground. aliados, So muchas in the veces son del absence of a equipo clear and técnico de la consensus-based organización. framework for Así que making those prácticamente lo decisions, que we were estamos hearing that presentando many aquí donors and es un partners were marco en finding it donde hemos challenging estado en to consenso y determine, donde to los make a donantes y decision los as to aliados when han they should tenido move este forward desafío with para saber divestment, even cuándo though es they el were momento reasonably sure preciso that para la continuing to desinversión, fund the para residential care también service dar was not necessarily the seguimiento al right course of financiamiento, action. porque And so no se these trata guidelines are solamente designed de to tomar walk una acción donors de through that cierre. process Y of junto con making todo ethical esto, la decisions, idea es también considering their tomar context and the decisiones unique éticas situation con of their base en partnership, el and then contexto, pulling con that base information en todo lo together que se into a necesita, tener divestment esa plan that they información can para then hacer un plan de systematically desinversión implement. y Next slide, please, hacerlo como Margot. una implementación Now, sistemática these también. guidelines, importantly, Así they que link estas to the phases of guías transition trabajan mucho interactive en las diagram. And fases de unfortunately, that image on transición, the screen is que es not este super diagrama clear, interactivo que but hopefully tenemos. most of Tal you vez are no es que esté already totalmente familiar with the claro, phases of pero sí nos transition da la diagram. idea en And this general de fits cuáles within son that las diagram, fases. as you can Y see there esto in se that slide, and in the encaja next slide we'll tanto show in just a con la moment. In siguiente the diapositiva que les implementation, vamos which a is phase presentar, que 3, there are es two la fase de pathways. Pathway implementación que A is a tiene full transition diferentes to other caminos. types of Uno, que es el non-residential de la services, transición de los and pathway cuidados B is the pathway for residenciales y safe el B, closure que es or el cierre divestment. seguro And o so la these guidelines desinversión. really flesh Así que como out that ustedes pueden ver, divestment esta guía lo pathway, que nos as the permite phases ver of es el transition trasfondo de diagram todo as el it stands proceso como doesn't actually have diagrama a lot of y detail in there aunque about tiene developing a varios divestment detalles, tal plan. vez no So these incluye todos guidelines are dentro designed to del sort plan, of plug pero in la to guía the lo que phases hace tool es at that phase conectarlos a and las provide the distintas guidance fases and the y framework darles for también developing esa that ayuda para poder implementation plan for the desarrollar el divestment plan de pathway. So desinversión. it kind of includes a checklist. It links in one other También way in that it incluye includes a checklist un at the very checklist, beginning ustedes van a of ver que the está justo al guidelines that principio. contains some key Y actions aquí and pueden indicators that encontrar link ciertas right back to acciones que phase son 1 claves, al of igual que the phases ciertos of transition indicadores diagram, and they help the dentro de donor esta partner really fase just check, y en have el I diagrama de actually transición, gone que va a through all ayudar of al the different donante a actions and revisar, attempted to que the vaya a best of our poder ir ability to a través de encourage our todos partners los to first and pasos. foremost Y por transition? eso es And it really helps importante them el to understand, poder have we done comprender everything bien possible cómo to esto encourage funciona, transition, to communicate support cómo for se transition, promueve la to transición make ordenada, linkages cómo se between our promueve una partner and other comunicación organizations of adecuada para support este to make proceso transition de more practical and transición feasible con for las them. So it helps them work organizaciones through that and say, aliadas. yes, I've done Entonces everything that we sí, can van a do poder to ustedes encourage revisar transition, si he but we've podido still not been able to realizar todo secure lo que está a agreement mi for whatever alcance reason para from our asegurarme partner. que haya And so sido una now it is transición time to move into adecuada. that divestment Y role. And the es guidelines then also importante help them understand what their ingresar
role within al that rol de divestment desinversión process is de la and manera how to ordenada. engage with Entonces, in-country bueno,
child vamos a ver protection and cómo, technical cómo support nos organizations involucramos who con can come otros países, alongside con el and soporte in particular técnico, just con really las help to make distintas sure that divestment organizaciones process is para safe. poder There's hacer somebody este monitoring the proceso de outcomes for desinversión children. sea There's somebody seguro. monitoring to see También whether or not alguien que esté that service may monitoreando los start to resultados con los reintegrate or niños, exit children alguien in que pueda response estar to divestment. monitoreando So el it encourages servicio them to para play que their puedan role as the donor partner, reintegrarse but to link with a y para technical ver cómo se está organization in respondiendo a country la in order to desinversión safeguard children y throughout the también para process. comprender mejor Next el slide, rol please, del Margot. donante durante So in todo este terms of proceso what the para guidelines salvaguardar la actually, seguridad de sorry, los go to the next niños. one. I forgot to show you the Siguiente close-up of slide, the safe closure por favor, pathway para there. But we'll go to poder the next slide, please. mostrarles In terms of el what the guidelines camino actually seguro. Acá have, estamos, gracias. there are 9 distinct steps Bueno, within this aquí guidelines that dentro de donors and partners estas can walk through, and directrices each of de them guide desinversión van a you to encontrar que develop a hay 9 component of the diferentes divestment pasos. plan Y that is acá brought va a together ver in desarrollado step todo lo number que 9 son los into an componentes de overarching este plan de implementation plan for desinversión y divestment. cómo es que So ellos the trabajan first en step conjunto. there, Entonces, el donors are primer guided to paso de identify their estos donor es poder profile. Whether or not they are a sole donor, the identificar al only donante, donor, el providing perfil all que of the tienen, financial ya support, sea que sea whether un or not they donante are a individual o principal una donor, meaning they are one organización, of the es largest decir, donors, or whether or not they un are a general donante de donor, los one of más many grandes or a handful of indistintamente donors un who are donante funding general that service. que And this siempre que profile esté influences financiando este how much servicio. notice they need to Entonces give podemos before ver el divesting, the perfil, podemos approach to saber, progressively scaling back their funding and comprender un support poco of más that sobre eso, service. So ver cómo that's what they están work through in step 1. In step desinvirtiendo y 2, cómo están donors are teniendo el guided to enfoque para develop a poder plan to trabajar secure sobre buy-in este from decision proceso. makers El número within their 2 es own poder organizational asegurar una structure. So if desinversión they represent a interna charity or a funcional. church or another Entonces, ya sea entity que, where there por are ejemplo, other people representen who need to be a las involved, it helps them organizaciones de develop that caridad, a plan la to share iglesia information o a and las to distintas secure a personas que clear estén agreement involucradas, el to poder divest ayudarles a so that desarrollar este plan implementation plan is more y secure and compartir la información implementation isn't necesaria para que disrupted la in any way by a implementación lack sea of una agreement at the implementación beginning. segura, In que step no 3, sufra donors are ningún guided to tipo de identify the level interrupción of risk, y que which guides pueda ser decisions así about how they desde may el need to comienzo. report, Luego, en el provide paso número information, 3 es whether that's to identificar y government manejar los agencies riesgos or de in-country protección child de protection la niñez. organizations to make sure that Esto children are safe and trabajando that en any conjunto con las any distintas concerns that have organizaciones de been protección que identified hay en or el noted país are acted para poder upon by the identificar appropriate o tomar agencies in nota de country las to protect those acciones children. necesarias In a step seguir 4, con las donors agencias are guided to adecuadas. reach out to En el paso in-country child número 4 protection vemos cómo organizations to discuss participar the con safeguarding otras issues that they may organizaciones de have protección identified de la in step niñez 3 dentro del and to país also explore their y poder reinvestment esto options. darle So to una look at continuidad what al other paso número 3. organizations are in that country that may Entonces, be cuando otras implementing around organizaciones, por ejemplo, están family-based en el care, país, community están services, implementando el prevention of cuidado separation, familiar, que están disability prestando specific servicios de services. So protección, de understanding what the options prevención, are a la so that they can separación, consider de not only how they discapacidad divest, o but cualquier where tipo they de servicio reinvest that específico money so relacionado. that we are not Entonces actually se losing ve money esta from the child protection desinversión sector, para que but we're entonces really podamos supporting nosotros donors desde to el go through sector that de process protección of de la niñez reinvesting in community apoyar a and los family donantes que services. vayan a través de todo el In proceso the de next step, desinversión en which is esta step comunidad de 5, servicios de it is familia. about guiding En el donors siguiente to how paso, to el reach número out to 5, their es other poder donor partners, determinar el marco de to trabajo understand are y there el other donors enfoque that are funding correcto the same para poder service, and comprender a exploring the otros donantes possibility que of están being able to financiando el work mismo collectively, servicio y either to explorando la revisit posibilidad transition de tener la and see capacidad de whether or trabajar not de with forma more donors on colectiva, board, ya would sea a that través de provide una the level of transición support and encouragement to the o a residential través care de un service trabajo to en conjunto. reconsider Entonces aquí transition, sería or if el not, to poder ver consider el a nivel de coordinated apoyo y approach to motivación en divestment. los servicios And so de they cuidado reach out to residencial other para donors if possible, reconsiderar and la once they have that transición. information, Y then una they vez can ya start to tengan esta consider their divestment información, el timeline poder and their considerar scaling la back strategy, desinversión including y whatever poder decreases that they may make over seleccionar la time and what estrategia that time frame adecuada might be. para poder tener In step este 6, proceso donors de una are forma guided to ordenada. consider Nuestro how they're going siguiente to paso es el reinvest. So número they gathered a 6, bunch of es information determinar in a el preceding plan de step about reinversión o what the options redirección. are in that Acá, bueno, ya country. habremos And in para this next entonces step, juntado they bastante consider información where they're going y to en este reinvest paso es and whether that means necesario they need to considerar develop new dónde vamos partnerships, a expand reinvertir existing para partnerships, ver el conduct desarrollo additional due también
de diligence poder around those hacer nuevas partnerships so that they alianzas can move o de forward with trabajar the con las reinvestment with a existentes secure sobre partnership el framework in tema place. de
In the next step, inversión which is step 7, dentro del donors are marco guided to de las develop a alianzas que stakeholder ya tenemos communications plan instaladas. for all of the Y el siguiente paso, el non-decision-making número 7, es stakeholders desarrollar este affected plan by de the divestment, comunicación. and Esto then es to importante implement porque todo that lo que son communications las plan tomas in a de latter step. So toma that de takes into decisiones por account, las partes individual interesadas, donors, las child personas que sponsors, se ven it might be, afectadas por la church desinversión. constituencies if Es this is playing out importante in a tener church esta comunicación environment. con los donantes In step 8, individuales, con los donors are padrinos de guided los to niños, inform con their las residential care iglesias, service con todas partner las of personas their intention to involucradas divest para and poder of the entonces timeframe tener when esta that's going to atención dentro de los servicios commence de and cuidado when they en intend el to conclude proceso de that divestment desinversión, dentro process. de And un that really marco kickstarts que the nos formal permita implementation of the concluir este divestment proceso de planning. desinversión de una And then in forma step 9, segura, donors formal, are guided to collate y all the poder hacer information la that they've gathered implementación throughout del those various plan de steps and desinversión components, de una integrate it manera into a adecuada. project Luego, el paso management número tool, 4 whether es that's something they implementar already use in el their plan de organization, desinversión, or es the decir, guidelines el provide poder some tener esta recommendations if herramienta they de don't, gestión de so that they proyectos have an por overarching medio de la cual la framework that they can use organización, a to través de las coordinate diferentes implementation. directrices, pueda And it also proveer encourages in them recomendaciones, in that pueda step to trabajar look at dentro any de un policy marco changes they may adecuado need to y make coordinar within la their organization, implementación. Además, so that that pueda ir divestment a través de decision todos isn't estos only about cambios that specific de partnership, políticas que but son it actually necesarios becomes a realizar dentro de position la of the organización y organization puedan to tomar la fund decisión de family-based care and community desinvertir services únicamente and después to de que not se hayan continue to concluido los support and pasos fund anteriores residential para que services. así puedan ser Now, these servicios divestment comunitarios guidelines que are very puedan practical. There's continuar tables, there's apoyando el interactive el components that cuidado their necesario. users can engage with Entonces, estas to help them directrices bring son that bastante information prácticas, together, como ustedes lo consider pueden it, ver. then turn it Hay into that tablas, divestment hay varios plan. And it's componentes also que supported by pueden a case ustedes study utilizar para that poder gives recolectar concrete toda la examples información of next y poder steps from construir very su plan de experienced donors who've desinversión. already Esto con el completed that apoyo de divestment los journey. casos de So estudio. that's a very quick Y bueno, overview, vamos a but ver with algunos us today ejemplos we a lo also largo have del día de our hoy. first panelist who Y I'd esto like se to suena como welcome una visión now, general. Y Jacob bueno, ahora Lears. voy a And Jacob presentar is very al primer briefly going to panelista. speak to about his Es Jacob experience of divesting of Lears. Él residential es un care pastor de services misiones de la overseas. And iglesia as you'll Life learn from Mission. Jacob, he Y has él tiene pues experience in a number of experiencia a nivel settings. It's not just internacional one de lo que partnership that son they los had in servicios de cuidado place. But residencial. by Tiene way of mucha introduction, experiencia en Jacob and distintos his wife contextos. Teresa and their 5 Y children bueno, spent 9 years with Waiho él y Youth su for the esposa Mission, Teresa han with pasado, y sus pioneering 5 in the Horn of niños han Africa. pasado And 9 while they were there, años they also alrededor served del as a mundo convener for the trabajando en esta African misión. Eldership Circle. Ellos fueron And Jacob now pioneros leads en global África mission y and mientras local esto, outreach at mientras Life Mission servían Church dentro de la and iglesia, consults and dentro de un coaches other círculo churches de in their network, liderazgo, helping them también discover their unique role in God's mission. And pudieron Jacob is very descubrir passionate about seeing este God do new rol things in new único ways que and la in new misión de Dios places. And les he's ha joining dado. us today Y to ahora share pues about tenemos el his gusto de experience of compartir con implementing él that el very día de hoy para que él nos philosophy pueda within his compartir own su work of really experiencia en pivoting cómo away from implementó funding una residential care services filosofía and dentro going de este through that trabajo, challenging cómo divestment él process. pudo So welcome, Jacob. Thank you realizar so este much for proceso de joining us desinversión today. And en just by way of África. Entonces, giving muchas people a little gracias, bit of Jacob, por insight into where acompañarnos you're el coming día de from, hoy. the first Gracias question I'd por like to darnos ask tu you is, información. where Y la did your primera church pregunta have que partnerships quisiera with residential hacerte care es, services, and why háblanos did un you poquito divest? sobre cómo la Yes, iglesia y las we're kind of in we have asociaciones both. We realizaron have este divested proceso in de some. We are desinversión. in the process of Gracias. divesting, and we have some on the Pues horizon as well. nosotros But iniciamos este overall, we had proceso Haiti, which was the first de one. We desinversión walked alongside viendo them through el transition and horizonte divestment. completo, teniendo Indonesia is one we principalmente divested el from, and then trabajo India, we comenzó have en 2 Indonesia. group homes there. Ahí, One in bueno, Uganda teníamos and one un in grupo de Mozambique. hogares In the en Y, Uganda we también, started in Haiti. We had a específicamente en partnership there. Sent Mozambique. several Ahí también teams, lots teníamos of money, and algunas people loved organizaciones it. They con las loved que the trips. We estábamos always heard haciendo good things. Then we sent someone down alianza, to bastante live and serve dinero, on personas staff full que time. realmente Over the estaban course of some months, we dedicadas, started to see realmente signs of disfrutamos corruption. And then las visitas que hemos hecho alrededor de big los países, hemos punch to the gut, though, servido is we discovered there a was estas rampant personas a lo largo abuse de towards the muchísimos children. meses y años. And we were Y devastated también to find hemos that visto, out, por and really ejemplo, started us algunas on this journey señales where we, I lamentables think de initially we were corrupción thinking dentro de todo reform este and sistema. accountability and how do Y we put bueno, those things, creo but que as we did the inicialmente es research, we importante just pensar en la we prayed into it, and we rendición felt like the de Lord was leading cuentas, us, and pensar the research también en showed qué that we didn't se want to está be involved in poniendo group en la homes anymore. balanza. Hemos And so we started that orado process
bastante al first there in Haiti, and respecto again, para que we're Dios able to transition pueda those ser kids nuestra back into guía, their para que families of entonces podamos origin. nosotros And actuar then, de
manera como slowly divested, and secuente that a organization eso that para ran that poder group home is hacer que closed esta just this transición year. para toda la niñez Wow, excellent. So it's sea a de very una diverse mejora, experience and de la challenging, mejor and it's manera. not, Gracias. unfortunately, not unique to your Realmente es situation. una That diversity can experiencia be de triggered muchos by desafíos, discovering some bastante pretty diversa. challenging things that may have Y been bueno, going on within those la facilities. desinversión So puede ser a another veces quick un question tema before muy we get to delicado the main y entonces question el that we poder really want you tener to dig into esta how you experiencia see por these parte tuya es guidelines as being relevant, importante. both having El the poder benefit of tener estas hindsight, but also being directrices midway through también the es process. relevante, But especialmente in your cuando vemos el experience so beneficio far, de la what niñez. have you found the most Entonces, difficult about the denos divestment qué process? es lo que has Yeah, encontrado I más would difícil a say, lo largo de again, we todo have a este strong proceso de conviction, like as desinversión. we leaned into the Bueno, Lord, realmente es this tener una that God wants convicción kids and sólida. families, and He doesn't want them Hemos in aprendido de institutions, Dios, hemos and He wants the aprendido best de possible que Él option for quiere every cuidar a kid, los and that's niños, what we a want las for our kids, and familias, that's que what Él we want los for kids ama across the y world. que So we Él have a no very strong quiere que estén conviction, en but then instituciones, to sino que balance that tension buscar of una mejor compassion opción para and cada not niño. wanting to be that Hemos cartoon tenido character that's esta like, oh, I'm going to shut convicción down all the sólida a orphanages, través de un but doing it in balance. a loving Hemos way, and desarrollado not la even trying to feel like we're compasión, manipulating un people to do things the carácter way that we más want to do, but how we similar communicate al to de them, Dios. how we answer, even if we can get La them to buy manera into en the que cómo nos why, the how. comunicamos con ellos, And cómo so contestamos sus and again, preguntas. every situation is Y different. cada One of our situación other es homes we diferente. recently Eso es discovered abuse as importante well, and saberlo. so we're Uno moving de quicker nuestros on that hogares que one. recientemente But it's descubrimos and pues then we have stronger sufría mucho relationships even with the de directors and abuso y staffs at tuvimos some que just from actuar trips de and manera things. So there's rápida. that Pero conviction bueno, versus compassion tension. es Yeah, and realmente it's a una hard relación tension entre to hold, convicción and y it can be very compasión. complicated, can't it, when Sí, you're trying to veo work que out sí, how do you realmente navigate hay this, muchos how do you implement it, and particularly at the desafíos en time that cuanto you a began cómo doing this, tú you didn't manejas have the toda esta benefit situación, of, any especialmente en la materials parte de or guidance that had implementación. been put Y together. So cómo es que now has having both that recibido la benefit of guía, hindsight and ¿verdad? Y los experience, but recursos now para having poder had the actuar en opportunity to see the beneficio guidelines de that have las recently been developed personas y de by the estos niños working group, y la oportunidad how de do you poder think ver that they estas might directrices. influence the approach you take Dinos with the cómo remaining piensas que divestment puede processes and influenciar projects that este you have that enfoque you're para continuing to poder work tener through? un What proceso components of the de guidelines desinversión do you feel are correcto, particularly helpful for you? particularmente en la Yeah, implementación de los the componentes de systematic las nature of it, directrices the que estamos holistic compartiendo? nature of it. Si realmente es When I es saw algo it, de a little naturaleza embarrassed because the way we sistemática, had es done things algo was just from the holístico. hip, and we Cuando probably vi stumbled esto, into realmente most of pues it, but they realmente me di say cuenta clear is kind, and I don't think we were always que very clear a veces in what the no process was or tenemos what our la claridad thinking was. suficiente, pero que And debemos ser we were just siempre doing our best, kind of generosos y que fumbling en through el the dark and proceso one step at a es time. But to importante be able to considerar look que tenemos que at ir the un holistic paso a la process vez, and be able to porque esto communicate es un that clearly proceso from the beginning, I holístico think will y be tenemos que a tener la service capacidad and de provide podernos that comunicar compassion that we con want to have claridad desde el comienzo for para these poder ministries we've proveer partnered with for servicios years que or sean decades. compasivos, servicios Thank que you. That is so permitan que helpful, and nuestros we've heard that from a few ministerios other donor puedan organizations or pastorear a partner estas organizations as personas. well. That just Muchísimas like you, gracias, they've eso es de reflected on the bastante guidelines ayuda. and said, oh, Gracias por actually, even though they hablarnos de weren't tu drafted at the relación time, we con did otros almost donantes everything y in there. otros Maybe not in the same socios. order, A veces but we no did todos almost siempre everything. están en But la even misma looking at situación, it in hindsight has pero provided this cuando assurance of, tú ves oh, okay, la we weren't situación completely on the wrong de track. forma, And I think te that's das one of the cuenta a things we're veces de really las hoping situaciones with que no these se han guidelines is hecho not only bien. provide that clarity, but to give donors confidence in moving forward. So Nos provee it's claridad, really así que helpful to hear from definitivamente you eso that nos that ayuda has done that for you. muchísimo. So thank you Y so much for muchísimas joining us gracias today, por and I'm going to irte hoy a hand esta back to Moses reunión y for por the second hablarnos, part así que le vamos of a dar la our oportunidad nuevamente a of our Moses para la presentations. segunda If parte you de las have more presentaciones. questions Y si for tienen Jacob, más you're welcome preguntas to para put them in Jacob, the por favor, Q&A, and you will colóquenlas have en time la sección de preguntas to y ask those questions respuestas or for para que us to pose podamos those hacer estas questions at preguntas the al end. final. Over to you, Moses. Thank you. Te damos el tiempo, Moses. Thank you, Rebecca. Thank you, Jacob. That was Muchísimas an incredibly gracias. Gracias también por informative esta conversation. And as conversación tan we kind of shift informativa. gears Y to pues another interesting, definitivamente equally interesting aspect nosotros estamos of sumamente transition and interesados what en we're todos los doing, aspectos de la I just want transición to welcome our next y panelist. ahora vamos a Hannah trabajar con Wan. el siguiente panelista. Hannah Es Wan Hannah is the Wan technical y Hannah advisor Wan es la for asesora Connect técnica para Myanmar and has Connected 22 years en of experience Myanmar working y with también vulnerable children tiene más and de their 20 families años in trabajando Southeast con East niños, con Asia and the familias United en el States. área Her este de focus is Asia.
down
providing technical y su support. So enfoque es sharing learnings probar and apoyo developing técnico, resources on the también para transition of desarrollar residential care recursos services. en la Hannah transición de los holds a servicios Master's of residenciales. Science in Education Ana with a tiene una maestría specialization de ciencia en in early educación y una childhood. especialización Welcome, Anna. también en la niñez. Así que Thank you, bienvenida, Moses. Ana. And I Muchísimas just have to gracias, briefly say Moses. before I go Y into my solamente tengo presentation que that decir que antes de Jacob, what you empezar con said mi about the presentación, feeling Jacob, of lo que tú stumbling through the dijiste dark acerca and de just ese trying to do our best but not knowing sentimiento if de we're really hacer doing lo it. That's mejor y a pretty veces much que how uno I no felt when I was sabe going through bien the si lo está transition of haciendo, our pues own orphanage. definitivamente So es parte I de would la say that maybe there transición. are others in Yo the podría audience decir who que muchas who personas aquí en la can audiencia han feel that they pasado por resonate with eso, that. So thank you for sharing se that. That sienten was great to hear identificados con eso, así que muchísimas that gracias por experience. haberlo mencionado. So Margot, if you can go to the first slide, Bueno, please. Margot, ayúdame And para the ir a next la one after that. presentación. Vamos a ir a la siguiente, So por the favor. purpose of Muchas this gracias. transition Y el monitoring tool propósito de esta herramienta de is to help monitoreo users es que nos monitor the ayude progress a of a monitorear el residential care service progreso transition de la transición de los and servicios to identify when residenciales, there might be a obstacles identificar or cuándo potential podríamos resistance to encontrar transition obstáculos that o may be hindering resistencia para progress. poder The hacerlo y que tool is impida el designed to avance. guide the También implementation of para a que transition tengamos esta strategy. And it implementación en la allows users to transición como set una estrategia time-bound que nos goals permita for the tener various stages metas and activities of the transition. temporales y It then programadas prompts también users to para monitor progress against asegurarnos those goals de que todas and to esas adapt the metas transition puedan strategy adaptarse as en la often as estrategia de necessary transición to lo ensure más that que transition sea is posible y feasible necesario, and remains the asegurándonos safest de que option sea for children. factible para los Next slide, niños, please, que Margot. sea seguro también. The tool was Y developed la primarily herramienta for se desarrolló practitioners providing principalmente para technical los support to private residential profesionales, care service dándoles ese providers apoyo and técnico their principal también or main a los donors servicios de as they cuidado work through a residencial, transition a los process. donantes, So a as los background, aliados we que refer trabajan to en esto. directors and Y la principal idea donors es que as the teníamos key que acercarnos a los stakeholders donantes, a los throughout this directores tool, como and las you'll partes hear me use this interesadas term principales throughout the presentation. para que me pudieran So apoyar this en esto. tool Así can que also son be términos used que more voy a estar broadly as a utilizando work plan para que nosotros to también guide pudiéramos technical support utilizar esta organizations guía de una through forma transition más amplia con activities, las even if they're not organizaciones, using the scoring sobre todo en component, sus or actividades de even residential transición, care aunque no directors fuera and uno de or los donors componentes who are principales, independently pero que sí undergoing se transition trabajara con los without the donantes support of a definitivamente third-party para dar el agency. apoyo a las The tool was entidades designed for the que son context como of full terceros. transition, Otra planned de las closure, Los or aspectos divestment importantes a la of transición privately run and completa que funded residential care pudiéramos services. ayudarnos a hacer un cierre And although it planificado, can be siempre used in the financiado de voluntary una forma transition of adecuada y government-run que de eso residential care también services, pudiéramos the tener los tool is not servicios designed for voluntarios del government-mandated or gobierno, forced porque closures no se triggered trata by de child protection risks. un And the factor tool goes into obligatorio that que in a little bit establezca more el gobierno, detail. sino que Next pudiéramos slide, please, poder Margot. trabajarlo y esto se le va a hablar con más So detalles the a tool is continuación. part of the Y la transition herramienta es framework tools, parte del which can be marco de las accessed in herramientas the que también BCN ustedes Practitioner pueden Hub. tener And acceso I en believe Margot will la drop the link to plataforma de that BCN, que resource Marco les later va a on poder in the dar un chat box. enlace para tener todos los And recursos. that Más framework adelante se los va a colocar en el includes chat. the Y interagency este tools marco developed incluye by the también Transition todas Working las Group herramientas que se han that's trabajado hosting the en el grupo webinar de tonight. trabajo y que es Next prácticamente la slide, base de please, lo que Margot. estamos platicando esta noche y esta tarde. The monitoring tool Así que integrates esta the herramienta de content from the phases of monitoreo transition nos interactive incluye diagram todo el that Rebecca contenido just en went este through diagrama earlier. que Rebeca It ya prompts les users to mencionó y establish their también own nos ayuda a goals los by usuarios a selecting establecer and nuestras completing propias the metas, a activities seleccionar across cuáles son these las 3 phases of actividades que transition that queremos you see in this manejar en diagram. estas fases de la And it prompts transición que users to do tenemos aquí en that with the pantalla. activities Y that are the también most con esto relevant tener for cuáles their son own las transition. actividades relevantes para Those la goals that transición. they set Estas themselves metas, then como become the hemos baseline dicho, se against which they convierten can en la track línea de progress referencia donde over nosotros regular podemos reporting periods. verificar nuestro, Next slide, please. monitorear todo el avance que tenemos tiempo con tiempo. The tool was designed to La support reporting, herramienta and también it can be used to provide regular se updates desarrolló para on poder transition tener progress to key actualizaciones en el stakeholders, avance y including que las keeping partes donors who are interesadas funding the pudieran transition estar informed informados and juntamente engaged. con los donantes y It can pudieran be used to participar trigger activamente. discussions with them as well También when permite transition tener progress is slow or has diálogos stalled. que de alguna forma nos And then permiten it can be used to saber por inform qué project estamos management lentos en reports el for the proceso y organization también nos supporting permite tener or implementing the transition, informes para la and it can be organización, used as the basis informes de for developing implementación a que pues nosotros monitoring podemos framework for utilizar como transition. una base para la Next transición y slide, para please, todos Margot. los procesos
los que se involucran.
So one of the primary functions Y of this una de las tool funciones is the principales scoring de esta mechanism, herramienta es el which has mecanismo been de designed punteo, to que se ha quantify diseñado transition para progress where cuantificar possible el and to avance help en su users medida, identify la when there máxima might be medida resistance posible. to Y transition. ahí es donde podemos So one ver of the si hay biggest algún challenges we often obstáculo hear from colleagues para that are la working in this transición. space Muchos de los is that there is often colegas que no han estado definition trabajando en or ello baseline saben for las what constitutes definiciones, progress la or how to get referencia different que se stakeholders to establece en agree todo on esto whether y que transition is también going con well, base en esto whether it's pueden not going hablar con sus well, whether partes it's going too interesadas para quickly or saber too qué slowly, es lo que those se kinds está of things. trabajando bien, qué es lo que no se está And the trabajando video bien, qué es lo que tutorial va that we're lento going y to qué es play lo que va next rápido. will broadly Y introduce tenemos the un scoring pequeño mechanism, tutorial que se los vamos but a we do enseñar con also este have mecanismo hyperlinks y que included también within tienen the tool algunos enlaces que where you se can access incluyen more en la detailed herramienta que ustedes pueden tutorials as you work visitar through más it. adelante para So que también Margot, if you puedan ver could otros please tutoriales. play the video. Ahora vamos a colocar un video. In the first tab of the En la transition primera monitoring tool, pestaña de la herramienta de here is where you can monitoreo enter podemos information ingresar about la your información transition, acerca de la including transición. the starting month Aquí and se year incluye for each el of the mes en el que phases as you empezamos work y through así the las transition. fases que se esperan para la transición. Here you can choose En between esta parte pathway podemos A for elegir full el camino transition A, que es la transición or completa, pathway y B el if camino B, closure que es el cierre, or divestment la is desinversión, more realistic. que es más realista. Down here, you can En see la an parte index inferior ustedes pueden ver of un all of the índice con tabs todas las that are contained pestañas within que se this tool. incluyen en esta herramienta. Here, you can Y see that the aquí ustedes pathway you podrán selected ver up el here camino que ustedes is seleccionaron reflected down arriba se here, refleja en la parte inferior. and the areas that are not relevant Y to las your áreas que no son pathway relevantes para el camino are que blacked eligieron out to se indicate están that they do not bloqueando need to be porque completed. indica que no necesariamente lo The tienen same que goes hacer. for the closure Las option mismas metas under para la pathway opción de B cierre, que es el camino and B. pathway A Tenemos el for full camino A, transition. que es el de la transición So in completa. this scenario, En because we este have selected escenario, pathway A for full debido a que transition, hemos elegido el pathway camino B A, is blacked entonces out, podemos ver que el B as se is the ha cerrado, corresponding tab for phase 3, es imposible pathway entrar B. y no podemos tener acceso a más información allí. Down here, Y en we la have a parte scoring inferior key también tenemos la that parte de relates to the phase puntuación 3 social que work se relaciona processes, con la fase which we will come 3 back para to que later. podamos ir viendo cómo vamos. Eso ya lo vamos a tocar más adelante. Here you can see the stages for Y phase aquí 1 podemos ver las that have been integrated las from the phases fases of transition para diagram. los pasos para toda esta fase y This podemos month ver el relates to the diagrama. starting month you Este entered for es el phase 1 mes que nosotros in the first tab, seleccionamos desde la primera and pestaña, these months are your donde reporting iniciamos, que periods. sería el inicial, y aquí podemos ver You can todos los change periodos que the se frequency pueden here ir reportando. Podemos ir cambiando la frecuencia según lo que and these deseamos become your new reporting y periods. así podemos tener nuevos periodos de información. You can then start going through the suggested Después activities ustedes under pueden each visitar las stage of phase 1. actividades que se sugieren para cada For the una de las activities that are fases. appropriate Las for your actividades que transition, son más you adecuadas can para su select from transición, the ustedes drop-down pueden ir menu seleccionando en el menú que se va abriendo using this y legend ustedes up here. pueden utilizar como If the clave activity la is not información relevant que to your está en transition, estas casillas. you can Ahí select pueden ver los an A. acrónimos y pueden ir seleccionando en este menú que As se you va work through your abriendo. transition, Mientras ustedes you can keep trabajan en selecting la from this drop-down menu transición, ustedes pueden for ir each of the seleccionando reporting de periods. este menú todos los periodos de informe que necesitan y lo que necesiten. If there are any activities that have Si not been existe captured alguna in actividad this que no checklist, se ha you can capturado add en them esta lista, here. ustedes la pueden agregar también en Down este here, you espacio. will see a En la tally of parte all the inferior drop-down también selections you ustedes made pueden ver todas las across the phase selecciones 1 que ustedes activities. The number of seleccionaron completed desde la primera activities fase, la divided by the total cantidad number of dividido activities en in el phase total de 1 las actividades de la gives you fase a 1 percentage for y this les da un reporting period. porcentaje para este And as you periodo. continue Y through the mientras transition, ustedes sigan en la you can transición, monitor how ustedes that pueden percentage ir changes. monitoreando cuánto ha That gives you cambiado a en sense el of progress for porcentaje. phase 1, Eso nos presenta and it can el indicate avance de where la there might fase be an 1 y nos obstacle puede decir si resulting in podríamos stalled tener progress
algún or even obstáculo regression. o que podríamos decir que Down estamos here, you'll atascados o see que the bien hay transition una milestones regresión. from the phases También diagram tenemos for los phase 1, hitos. Esos and hitos you se can reflejan also de lo que add in your nosotros own hemos milestones. seleccionado y nos permite ver cómo estamos avanzando. The tabs for phase 2 Las pestañas para la and the fase 2 organizational change y processes for los phases 3A nosotros lo and podemos cambiar a 3B la 3A y a all la use the same 3B. format and Todos utilizan scoring el as mismo phase 1. formato y el punteo que nosotros vimos en la fase Again, número 1. you can select from Nuevamente the drop-down ustedes menus pueden here, seleccionar de los menús que se abren en estas partes and if you scroll down to y the si bottom, ustedes pueden ir you hasta can el see the final, ustedes percentages pueden seguir viendo indicating el transition porcentaje que progress indica for cuál this es el phase. avance de la transición para esta fase en específico. Now this is where we start Y to aquí es see donde the nosotros color-coded empezamos system a ver we el mentioned sistema de before color que for the mencionamos social work anteriormente processes. para los procesos de The trabajo tutorial social. here Aquí explains está the el reason for the tutorial que system, explica la razón as del well as the sistema, logic así behind the también scoring. como la lógica que nosotros utilizamos para el punteaje. The format is the same as El the previous formato tabs, es exactamente igual a lo que nosotros but vimos here en at the las bottom, primeras pestañas. you'll see that La progress is diferencia va a captured ser not que el only as a avance raw no percentage, solamente se but captura it como un also tracks porcentaje, how sino your que también progress relates rastrea to other cómo se reporting relaciona periods. con otros periodos de So here, información. if we Así start out que at en esta parte 14%, nosotros empezamos con un and that increases 14%, to pero aumentó al 18% of activities 18% that have por been las completed, actividades que se that completaron. shows as Y green. eso ya se muestra como en color When the verde. percentages Cuando stay el the same, porcentaje se mantiene it shows igual, as yellow. también se When mantiene it decreases, it shows as en orange, amarillo, and y si red va when it disminuyendo, repeatedly se decreases. torna naranja, y si en caso hay una regresión muy relevante, The se torna scoring en key rojo. in the first Y tab nosotros podemos provides a ver la possible clave en la interpretation of these primera color ratings. pestaña y ahí podemos ver la Green indicates that interpretación de everything cada is uno on de los track. colores. The Si key vemos el stakeholders, verde, that is significa the que todo directors and está donors of caminando the como se residential care espera, service, sobre todo con are los likely on donantes, board with con transition, las instituciones de and you cuidado can continue with your residencial, y implementation podemos plan. seguir con el plan de implementación. Yellow En el is caso a del signal to amarillo, just keep an es eye una on things señal de que tenemos que because poner progress is slightly atención behind the porque goals that were el set, avance está un but there poquito may más be an lento de lo explanation esperado, that does pero not también hay una necessarily indicate explicación de que resistance no to transition necesariamente puede from haber the key stakeholders. resistencia And al here, avance, it suggests some sino que basic solamente recommended sugiere actions. algunas acciones recomendables. Orange En el indicates that you caso may del need to be anaranjado, careful and significa to que pay pretty tenemos que close tener attention to cuidado, que what's tenemos que happening. prestar atención a lo que está If you've only been sucediendo. reporting Y at si quarterly intervals solamente or every hemos 3 months, dado nuestro this informe might be cada when you 3 decide to meses, ahí es increase donde the frequency podríamos of your reporting decidir periods aumentar la to make frecuencia sure de you're los periodos catching de things información quickly para if que transition is not pudiéramos capturar progressing. más información en caso de que Orange eso no can esté indicate where avanzando. there might be También se puede resistance to indicar que transition hay that resistencia a has la not been transición que no se ha identified or identificado del adequately todo addressed. o que no se ha abordado de la mejor forma. And Y finally, we have finalmente red, también where there is tenemos el little to no rojo, progress, que es and you may need casi to muy reevaluate poco a whether ningún transition progreso. is Y eso feasible or significa safe. que tal vez no está del todo seguro o no es factible. In this tab Y en is where esta we see the pestaña final es donde type of scoring nosotros system. vemos la última fase Here, del users should be working with the de social work esta team fase. Nosotros to teníamos que estimate the number trabajar of con el children equipo and de young people trabajo who are social para expected to poder receive ver case cuáles management serían services during la any reporting cantidad period. de los niños, de las personas que van a estar recibiendo los servicios de So if you look trabajo at the social. first Y activity si here, ustedes ven la primera which is actividad que children está aquí abajo, participating in sería trust de building la niñez que exercises está with social workers, trabajando let's con say there are estas 30 children actividades de in the trabajo residential social care y service. que de alguna forma You might van a estimate requerir that los it's feasible for servicios. social workers to be También meeting with va a all the ser children para ver within si the es first 6 factible que months. se pueda ver en los So in primeros this meses, que se row, you puedan can fill prestar in your estos goals, servicios. Ustedes pueden ver en esta fila que se establece la meta gradually y se increasing puede ir over the reporting incrementando periods gradualmente con los periodos que until you se reach van 30 children informando. within the first 6 Y months. eso podemos trabajarlo en los primeros 6 You can meses. always change these Siempre goals se at any puede ir time, cambiando estas depending mesas, on whether they're realistic or not. metas, perdón, en cualquier momento, dependiendo de lo que ustedes You can go through soliciten. the rest of the Ustedes pueden activities ir con and el set resto de your las goals together actividades, with the social work team. establecer las metas dependiendo de lo que ustedes necesiten. It's also important
to review these goals with the También key es importante el stakeholders poder so that revisar everyone can estas be metas con reminded todas las of what partes the reintegration interesadas, process para que así entails todos se and be recuerden clear de on cuál what es is el expected proceso of de them. reintegración The y, tutorial for y this tengan tab clara la goes into información de this qué es in lo more que se detail. espera de ellos. El tutorial After da you've filled esta out your goals for información the con other más activities, detalle. Después you de can que then llenen start sus reporting metas y on the otras actual number actividades, of children entonces pueden receiving comenzar each case management informando service. sobre el So número let's say social actual de workers were able niños. to start Pueden trust-building recibir cada exercises caso, with servicio, 3 children cada in servicio, the es first decir, month, las trabajadoras then sociales 7 pueden and trabajar 8, and en so on. construcción de estos ejercicios con 3 niños en el The primer data mes, for all the case luego 8 management y así activities en adelante. are then Los tallied here, datos dentro de estas where you actividades get de a gestión total de score of how many casos children están detallados received the acá, various case management donde un services puntaje during each total reporting se period, recibe divided by the en goals that cuantos you set con el together número with the de social workers. varios niños. Entonces se So rather than dividen giving las you a percentage metas of que activities ustedes that ven have been acá completed, dentro de as los in the other trabajadores tabs, sociales. instead Entonces, en you can lugar de see darle a un porcentaje a percentage las of the actividades number que of se han children completado, who are van a poder receiving ir a case estas management pestañas y services van a asignar un in preparation porcentaje for del reintegration. número de niños que reciban estos servicios de These gestión de colors casos correspond en to the preparación a same la scoring key reintegración. in the first tab Estos colores that corresponden interprets acá what these a lo scores may mismo. mean Aquí en la primera for your pestaña transition está progress lo que se and puede whether your interpretar strategy de may este need to be puntaje. adapted. ¿Qué es lo que And significa? it's Y the aquí same pueden medir su format for proceso, case su management progreso de services for transición families y las down here. estrategias que necesitan adoptar. Así también aquí hay un formato para la gestión de This tab casos. returns to the Luego format and acá scoring of los the tabs regresa for hacia phases 1 abajo and donde 2. están acá las It pestañas serves por more as a fases. quality Y control bueno, check sirve for case como management. For una example, revisión de control ensuring de that young calidad people are para todo lo participating que in their son own care gestión de planning, casos. Por ejemplo, that you're asegurarse engaging with que the appropriate los adolescentes authorities estén if there are any child participando en protection su propio issues, that cuidado, sort of thing. en esa planificación, el It poder returns to the drop-down conversar menu con las format autoridades and indicadas, gives you a raw protección de niños, percentage cosas of similares. completed activities Y here. aquí aquí pueden ver el porcentaje de actividades completadas. Finally, we have the Finalmente, reporting summary tenemos tab, lo que es where all of the total el percentages resumen del calculated informe. in Y each aquí of the ustedes tabs van in a the poder tool ver cada are uno de los pulled together in porcentajes one que se place, calculan en so cada you una de can las see at a pestañas glance de what la progress looks herramienta. like Van a across poder the ver entire transition. toda la Here you can información see phase durante 1, toda la phase transición. 2, Aquí está fase and phase 1, 3 fase under 2 pathway y A for full fase transition, 3 del with pathway camino B A para blacked la out. transición. Y aquí el camino B. In the social work processes for Acá phase dentro 3, del proceso you de can see trabajo the social color-coded en la system fase here 3, ustedes van a that poder can ver be aquí interpreted un using the sistema de scoring códigos key de in the first colores tab. que puede ser interpretado a You manera can de use this data to de produce puntaje reports for the en la purposes we primera discussed in pestaña. the Y aquí introduction, está la and you can información refer to para it poder as an tener los evidence base reportes to demonstrate con el when fin de transition may poder not be progressing. discutir en qué momento es que se va a iniciar y Down dar la here, we've introducción. provided some Porque space esto debe for ser algo users to progresivo. conduct Aquí a bit of a también sense check un to gauge whether espacio the donde scoring ustedes accurately puedan reflects what you're seeing in observar si reality. realmente el And you puntaje can provide en realidad explanations for the refleja scoring lo que ustedes in any están of the viendo en reporting periods la as needed. realidad y en el contexto actual. Y aquí están las explicaciones del por qué este puntaje y los periodos que se necesitan. Y Pop bueno, up. mientras esperamos In a closing, I'd just mostrarles like esa to diapositiva, highlight solo that there quisiera are significant resaltar restrictions que to hay the automated scoring hay system. restricciones dentro And de so este we sistema de have tried to puntaje design areas automática. Hemos that address tratado that, de but it's diseñar also algunas important to áreas que remember that puedan this is abordar only one eso, tool pero es out of importante que many that recuerden que practitioners esto can es use. solamente una And herramienta we de do muchas que ustedes expect pueden users utilizar. to, of course, rely on Entonces, their own experience and their knowledge recuerden and que also their siempre deben intuition confiarse en su propia to interpret experiencia, en the su propio situations and the conocimiento scoring y tener that esa they're seeing. intuición para poder And now interpretar that the cada tool is situación available, acorde we'd al love to hear puntaje. your Bueno, feedback ahora as you que la start to use herramienta it in ya real está a time, disposición, nos and we encantaría hope to be able escuchar to la continue to improve the tool retroalimentación que ustedes in van a a tener al future momento de iteration. utilizarlo en tiempo And real with that, para I'm going to poder hand it back over to mejorar la Moses, herramienta en un our wonderful futuro. moderator,
who's Y bueno, now going to muchísimas put on gracias. his Voy a practitioner dar hat el tiempo entonces and a share with Moses, us que his es nuestro perspectives on the transition magnífico monitoring tool. moderador, que nos va a Moses is presentar one of the members entonces of the en la transition working siguiente group tema. who Él has es been uno de involved los in the miembros development of this tool del grupo de from the trabajo y ha very estado beginning. involucrado Was en el almost a year ago now, desarrollo de esta Moses. herramienta So he's desde el perfectly principio, placed to share his más o menos insights hace with un us año, today. ¿verdad, So Moses? Moses, thank you Entonces, so much for agreeing to muchísimas be on our gracias, panel. Moses, por darnos Thank you. tu Thank you, Anna, experiencia, compartir con for nosotros y formar the parte de este welcome. panel. Muchísimas gracias, I Ana. am De nada, para mí continuously es un placer. excited and amazed to Realmente see estoy how, muy as contento a y community, are continuously emocionado building de resources to formar parte support de esta transition. comunidad, de haber And as we were having participado a en conversation las earlier, herramientas para apoyar esta with transición. Rebecca, just being able to, Rebecca Solo and poder Jacob, venir talking y about tener la oportunidad pues de divestment escuchar a and Rebeca, how it kind of a links to this. Jacob, hablar sobre I lo see que es a la lot of desinversión. experiences Veo within y care escucho reform, sus within practitioners experiencias. who are passionate Y about vemos a los seeing children profesionales que within families están and home. realmente apasionados de That there's buscar a el continuous bienestar de los niños y las desire familias to have practical y que de tools forma that help continua them tienen to ese identify deseo de how they poder can best mejorar el support sistema y poder organizations, desarrollar estas directors herramientas within these prácticas que organizations les ayude a to kind of shift identificar their las mindset and organizaciones to más embrace adecuadas de apoyo, los the journey trabajar from con estas institutional care to family organizaciones, el community-based realmente care. cambiar la And it forma was de very interesting to pensar kind of hear, y as poder Jacob was venir talking y about tener earlier, about esta how convicción en do cuanto how do we a identify apoyar el some of cuidado the big residencial. Y challenges that bueno, are ahora, coming up ¿cómo within institutions identificamos like algunos de los corruption grandes desafíos que and podamos abuse vivir that dentro de las instituciones, directly como, affect how por ejemplo, children are cared corrupción, for? a veces How do we best abuso? mitigate those ¿Cómo issues and challenges mitigamos estas with cosas, the estos end goal temas of y ensuring that desafíos children are tan within safe, importantes para loving, cuidar de and los niños y sustainable asegurarnos que family ellos and tengan un community? And ambiente I kind of see that seguro, continue even with this amado tool. y que My vivan experience dentro de working una with familia y transition comunidad tools has y been que that esta herramienta que se creó the para more we poder build apoyar la tools transición, like this, realmente and vemos as we que es identify una de las within cosas que nos pueden apoyar porque transition, nos permite what are the identificar aspects of an los organization diferentes that pasos make them de este proceso de uniquely esta prepared to transición transition? y los aspectos One de of them, una as organización, we are going through porque this sabemos specific que cada tool, una es when diferente, it comes pero to debemos prepararnos para este identifying the proceso. challenges within an Debemos poder organization, utilizar esta herramienta what are the específica useful y usefulness primeramente of es this tool importante and también how can it best identificar help los identify desafíos que resistance vivimos is como that organización there para que are entonces esta aspects of herramienta an pueda ser organization like útil, in phase one para que when pueda, por they're ejemplo, a veces identificar when la they're having a resistencia, porque la discussion hay. Y around algunas veces es what importante tener are esa the aspects that they discusión need to en prepare cuanto a los for, what are the things they aspectos need que to be doing within necesitamos para the prepararnos, para organization, poder like venir are they part of a network, y a child protection trabajar network? Are dentro de la they networking organización. with other Por ejemplo, organizations that bueno, are somos not parte only de within alguna child red, protection, but are alguna also red de focusing protección de on niños, o the por ejemplo, si trabajamos organizational con otras transition? organizaciones, How are they engaged? Because cómo that shows todos participamos some dentro de kind este modelo de of transición, you know, porque esto muestra acceptance and also esta embracing of the journey. And aceptación. so those are areas that can Estas son show áreas if there is que interest son within the importantes organization and the identificar leadership porque to son de nuestro transition, interés, and that if they do not especialmente necessarily meet dentro del some of proceso de this transición y que no criteria, then necesariamente they're a not veces necessarily as cumplen con los criterios que ya embracing the tenemos whole process and preestablecidos not y a veces necessarily prepared no to transition. And so necesariamente pues I están de see acuerdo con todo el this tool proceso. becoming Entonces more and es more necesario relevant estar to preparados para practitioners in the esto. field. Esta herramienta se Again, ha as you look at vuelto it, muy of course, relevante para los some of us will profesionales say en it el is a bit campo. clunky. Y nuevamente, In terms of it has a lot of information, but that's debo decir why que aunque tenga we're here bastante to kind of work together información, to es look at this tool importante and poder use it aprenderla and a practically utilizar, test it poder out and poder see what tener are the todo areas esto, that ponerla en work práctica, para que entonces within context podamos of a country, apreciar within the realmente cómo context of funciona, para an que dentro del organization contexto that de is cada país supporting podamos nosotros y institutions to nuestra transition, organización apoyar to a be las able to see instituciones que what is están the en el usefulness of proceso this de tool. And I transición, para que find ellos puedan that ver
lo it útil gives que es esta herramienta the y platform, puedan a foundation to encontrar la understand and plataforma go through que sea de base the para poder evaluation of an comprender organization who la is evaluación either correcta struggling dentro de una or at the same time organización is not embracing y para ver quién transition. How realmente do we está teniendo help desafíos o quién no the está donors and directors aceptando to de be todo la informed on what transición? is happening within the Entonces los institution donantes y and los how best directores do van a we estar not informados only de qué es lo que report está and inform, sucediendo con but also how do we dentro de best la institución support para ver cómo se les organizations puede during ayudar de transition. mejor And I forma. see Van a ver that informes, we talk about the reportes de cómo aspect podemos of hacerlo mejor, reporting, cómo and we talk podemos about the apoyar a la aspect of organización. being able Y esto es un to track aspecto progress. importante en la parte de emitir And I see reportes, this tool having porque veo que esta herramienta a lot of goodies, tiene for lack of a better muchos word, that beneficios helps to be able to track para the poder progress venir, of an tener organization that is either un willing to mejor transition or not seguimiento necessarily del willing to progreso que transition. está And that haciendo gives cada information organización. to, Y entonces donors vemos on que what esto to do, se but vincula it also a la gives transición practitioners y who nos are da más supporting organizations información, transition para to be los able to donantes, para know los what are the profesionales aspects that are que very apoyan unique las to an organizaciones, organization para being que ellos able to tengan la transition. capacidad de poder So evaluar los there is the aspectos que tracking son of the únicos, progress. There is porque the la roadmaps that they build organización with the necesita institution. desarrollar This estas becomes their capacidades way of para being poder able to tener, build estar dentro a del very proceso de specific, very transición y nosotros poder dar directed seguimiento del work mismo plan a that través de planes de includes trabajo the que process of puedan transition for an de organization, but also incluir el specifically what proceso are de the areas transición dentro de that they una need to work organización, on. pero And también also for social workers, específicamente las necesidades de it's probably going to be trabajar informative con to los them trabajadores just sociales. from the aspect Entonces es of probable que knowing va a ser what are bastante, the best esto va a practices desarrollar when it información comes to importante transition, para because ellos también it's very y vamos a detailed in aprender a itself, the conocer tool, las mejores when it prácticas comes to porque es understanding bastante what are the detallado, areas that como they need ustedes to work pudieron on, ver la what are the areas herramienta, I need to be able to cuando be se trata de informed about comprender as lo a que está practitioner, sucediendo, las because áreas que then tiene, as we are las informing and necesidades que reporting and surgen. sharing Entonces information aquí vamos a about encontrar this, información que being le va able, a as ser we útil a track los and assess, profesionales, we should also be able to también provide para a la hora solutions. de And I reportar y think compartir that información is the con other thing that terceros I y see poder this tener la tool kind of capacidad de directing us poderle dar toward, is seguimiento, de continuously encontrar las building soluciones solutions a los that problemas, are de informed poder mostrarnos la by dirección hacia donde the deberíamos specific continuar areas y in así this tool, but constantemente also construir las informing the soluciones specific para poder abordar specific estas áreas experiences específicas a that are través de la within a herramienta, context. pero también para A good example informar is de within las Kenya, experiencias we have específicas que se organizations están that viviendo dentro de want cada to transition, contexto. but Un buen have not ejemplo es con necessarily Kenia, por had ejemplo, tenemos the tools to be organizaciones able que to quieren hacer know la how to do it. transición, pero And so realmente no this saben becomes a cómo, no guide to tienen help las them to herramientas start de cómo hacerlo. identifying the areas that they Y entonces probably el don't have poder information about, but identificar also las helping áreas en practitioners las to que know ellos no what are some tienen of the solutions that we información need to y kind cómo of work podemos together. nosotros And again, the apoyarles collaborative como aspect, of course, profesionales is en very nuestras important. áreas a We buscar will esas continuously within this soluciones platform y and others trabajar en coming conjunto con together to ellos. like say, Realmente hey, we desarrolla have aspectos de this colaboración muy tool right now importantes that y helps us to continuamente track esta the plataforma progress and nos gauge whether a permite transition is, as transition desarrollar strategy is esta appropriate. herramienta How do para are poderle we dar able to seguimiento al work together to kind of progreso, improve and para grow poder ver dónde these podemos tools to become mejorar very y relevant crecer to a través de our, estas our herramientas. Entonces es experiences. muy So I think relevante this el tool poder helps compartir us nuestras to effectively track, experiencias. Yo but creo also que esta assess the herramienta essential de una forma components of a efectiva le da el successful seguimiento transition. necesario a todos los componentes que permiten una Over to you, transición Ana. exitosa. Ana, de regreso a ti el tiempo. So I think now we'll Bueno, hand it over to Richa. ahora vamos so that Richa a can, hablar con also share Richard. her Le vamos a perspective, dar el tiempo as a para que potential pueda user. compartir And su Richa did perspectiva. kindly go through the Amablemente, pues, tool and él utilizó retrospectively la go over with our herramienta colleagues at Miracle y bueno, nos va a Foundation dar una India. So we'd love to hear from you, retrospectiva con Richa, los colegas on your en perspectives on the la transition, utilización or de the esto en monitoring caso tool. de Thank you. Miracle Foundation en India. Thank you, Hannah, and thank you, Moses.
Muchísimas gracias, So Miracle Ana Foundation has Moses. been Bueno, working over 24 years Miracle with Foundation ha its estado commitment trabajando desde towards hace its varios vision of a años en su family for every compromiso child in our lifetime. tener una familia para And cada niño. the two pillars, Y los dos which are really the pilares pillars of que our work, nosotros are hemos really about trabajado se transitioning children tratan from acerca de la institution to transición families and de la institución creating a las familias mechanisms para in crear families and mecanismos en las communities to keep familias y children las safe, comunidades y and mantener a los really niños strengthening seguros. families La verdad es of que lo children que to queremos es ensure a long-term fortalecer a las well-being. familias para que And we puedan really collaborate darle with ese the bienestar a la child protection niñez. system and Hemos estado allied trabajando systems en and diferentes strategic sistemas partners to be predictivos que taking nos that forward. permitan tener el As a cuidado learning de cómo va organization, we avanzado. have Y always de hecho se trata de una stayed organización de with this notion aprendizaje that donde child first nosotros approach is tengamos very las important. nociones más relevantes para And saber qué es lo I would importante say para la that Miracle niñez. Yo Foundation was podría one of decir the que early Miracle adopters of Foundation this fue una approach, de las where we took primeras on to organizaciones que tomó inspire este and technically enfoque, sobre facilitate todo para our inspirarse partner en cómo poder organizations to take facilitar on con this las path of organizaciones aliadas, cómo poder transforming care. hacerles And parte we en leveraged esta the tri-scale transformación methodology y de to alguna forma buscar la look at metodología que pudiéramos data-driven poder decisions in aplicar en la transition and family transición, strengthening. sobre todo para fortalecer a las familias. When we embarked on Y this cuando journey of nosotros nos transforming care, embarcamos en way esta back in travesía, más o 2016, menos en we had our 2016, learnings and nosotros lessons learned as we empezamos a moved on aprender this path muchísimas and cosas looked relevantes at con este transforming tema, care with sobre todo con el initially when we tema de la piloted with two of our transformación y partners ser in parte the de state of los Tamil Nadu and aliados Madhya y de Pradesh. alguna forma poder ver cómo And rest trabajarlo is desde history, as Bangladesh. as Y la idea es de que we were nosotros lo que delighted to then queríamos share our era que ellos learnings and pudieran contribute our compartir todas learnings, estas experiences, lecciones que documentation with Better aprendimos, Care toda esta Network and the experiencia juntamente con la residential care documentación que se services tenía transition y framework tools were también de getting esta developed, forma nosotros poder which has ver I'm cómo so se glad podía to see that desarrollar this is todo such a esto y wonderful me resource sentí muy feliz de in the poder ver sector. todos estos recursos que se podían tener al Sorry, servicio del I'm sector. just interrupting. There is some Disculpen, no noise in the sé, pero background. siento que escucho cierto ruido en el fondo, no sé, Yeah, como que sorry. alguien tenía So, encendido su micrófono. yeah, so that was, Gracias. a time Bueno, where pues I was de mentioning that hecho, hubo un the tiempo con estos transition framework servicios que se tools are estuvieron really a wonderful trabajando en el resource in marco the de la sector to transición y refer eran to when it recursos comes to a los que transitioning podíamos residential consultar services. And as durante part of se this estaban working group, estableciendo estos servicios. Miracle Y como Foundation parte de India este has had a grupo, tremendous se opportunity to tuvo learn mucha as well as to oportunidad para contribute. aprender y también de contribuir como As we, organización. we are in this process of also Cuando taking nosotros our empezamos con este experiential proceso, learning from nosotros the ground empezamos a adquirir to toda esta then theorize experiencia and create directamente our own y framework on empezamos a transition and crear develop a nuestro curriculum propio around it. marco para We tener ese certainly refer programa to que pudiera ser una the tremendous referencia research para and la gran these tools cantidad de which are available investigación from y BCN. para verificar And todas we las got an herramientas que opportunity to BCN nos había engage with facilitado the transition maravillosamente. monitoring tool, Eso and también we nos tested this in permitió ver retrospect with esta one or herramienta two de of our CCI monitoreo partners. And y I would definitivamente want nos to aliamos para que highlight some of the key pudiéramos things. poder And resaltar los puntos one of the clave de todo things I esto. would say, Una de as las I cosas que me reflect gustaría back decir also, que yo estuve keeping reflexionando mucho thinking con retrospectively of our el tema de experience of transition and que transforming empecé a care, pensar and retrospectivamente para ver cómo se había testing aplicado that we esto de la did with transformación on this y tool. empezamos a hacer One una of the evaluación things de I esta would say at herramienta the y una de outset las cosas is que me that encantó y tools al like this, principio de it herramientas really como es que it actually plays en down, it realidad actually makes it very clear to nos all the permite stakeholders as to ver what is the de una agreement forma we clara are con getting las into. partes It gives interesadas us a cómo clarity vamos. that Y esa on one claridad hand que is the obtenemos de la intention that herramienta we es, really por una believe in parte, la transitioning intención que se residential care está service, and colocando en la which is in the best transición de los interest of the servicios child, and really residenciales para transforming these el services beneficio de la to be niñez, made cómo available for podemos the community. transformar esos But at the servicios same para time, el there is a mismo desarrollo de mechanism la to it, comunidad. Y and por there is a otro lado, es process un to it, and mecanismo, there es is a un discipline to proceso, it, una which needs to be disciplina que se followed. puede So seguir. there is an Y agreement at the outset. We are definitivamente clear hay un about the consenso en intention and toda the la mechanics claridad of de la it. intención y la And mecánica que se está by the aplicando en same esto. note, it actually Y helps bajo us esta to misma nota monitor the nos ayuda progress a well and track monitorear it. bien todo el And I think avance, also a down the line, rastrearlo y it nos is permite también it's estar very, when alineados we are talking a about una monitoring, forma en la que podemos at times what monitorear happens is y that ver although cómo se the
está intention dando, is en there, el tiempo que but se está the dando, process cuál is es la falling behind. intención y qué So, proceso se so está I think quedando that is why the atrasado. tool, Con esta referring to the herramienta tracking tool, nosotros helps us podemos to have those discussions objectively consultarlo y ver and cómo reflect on podemos those. nosotros So reflexionar y tener estas really helping reuniones de us move in discusión. that Así que esto direction nos where we are permite upholding ir the en la intention, but dirección que we are nosotros also queremos, taking ver cuál es measures to nuestra be intención y al mismo tiempo following the medir process. cómo So that's podemos a very llevar important el point proceso. there. Esos son puntos Also, I relevantes que think tenemos aquí, the donor pero reporting definitivamente yo aspect of creo it que serves también to be cuando a se le very informa al important donante support todo esto, for the es residential sumamente care importante facility para tener itself. su Because I respaldo, think that's one of the porque de most hecho esto nos prominent permite challenge ver that comes que to the los table, because desafíos que podemos tener where the enfrente organization faces como that organización challenge of son how do I really desafíos que build a de case alguna with my forma donor se van and with my funder. construyendo So en el this is where caso the que tracking nos tool ayudan a provides conformarlo y a a very presentárselos al donante. structured, systematic Entonces, data él puede point ver que es un and a very punto válido y transparent, sistemático, evidence algo base que to realmente the se les donors puede dar for como them una to referencia understand that para it que is not puedan just lip comprender service or it que is no not just that solamente es somebody quitar saying it, servicios, no but there es is a que proof to algo it. se está diciendo de So alguien, that's an important sino part. que The tiene una other thing which I evidencia y eso wanted es to sumamente mention is that, importante. Otra de las cosas que as we quiero get into the mencionar phase es one, que which is cuando about nosotros learning and estamos en la exploration, and fase then phase 1, two en la is getting into the exploración, preparation. en ver la Phase three preparación, is eso really the ya heart of the nos tool lleva because, it is solamente a los really getting puntos, into pero the cuando case llegamos a la management fase 3, process. It is ese es getting el into corazón family de todo, tracing, porque ahí es donde and the podemos social ver worker is cómo nosotros engaging estamos now and trabajando con looking las at familias, the el assessment and the compromiso y la planning and the participación de los follow-up. trabajadores sociales, So that cómo is where pueden ver y while we are desarrollarlo tracking the en progress, todos los I think progresos as que an se van dando dentro de la organization, herramienta. Y yo creo and que a la all the key larga se convierte en stakeholders who una are involved, organización en donde it gives us a participan very todas good las partes base to interesadas reflect. y que nos Because invita a ultimately, todos a it's very reflexionar, good base to porque reflect on la verdad every es que case sí scenario and podemos every ir situation, reflexionando un and poco en cada situación, in en cada terms of escenario how que is se va it, dando, para que nosotros helping the child, pensemos how are cómo we moving podemos in that ayudar a la direction. niñez, At the same cómo time, nos taking podemos both ir the a qué micro and the dirección, macro picture. pero So where we de are esta looking at forma lo the estamos transition of viendo the como child, at una the same time, perspectiva we are global also que delving también into and nos permite constantly verificar upholding y the vision that desarrollar we've had from the constantemente la beginning visión of que nosotros how, teníamos as an desde el organization, how principio, is que this tal vez era a algo como en facility I'm borrador, going to pero ya con transform todo as a esto nos service permite provider. So what are the measures transformar that la we are provisión taking? de los servicios que estamos And that's dando. why, Y esto es the phase one and maravilloso phase porque two la are fase really 1, la fase 2 those reference realmente points for son los the puntos de senior referencia que management nos or ayudan a the child, focalizar toda la gestión que nosotros queremos CFOs of crear the en estas organization. So I herramientas think como that is, organización. Y yo overall, I would creo say que it en really general helps podría decir que all nos the ayuda stakeholders, be muchísimo it a the todas technical las service partes providers or interesadas, a todos be los que it the proveemos los residential care service servicios, a los themselves and servicios their residenciales en staff, sí the y a todo el multidisciplinary teams, personal, a los to equipos reflect multidisciplinarios, and to para que reflect very podamos objectively on reflexionar de every una forma aspect muy so objetiva that en cada uno de everybody los is moving in the aspectos, right para que direction veamos si and todos not getting estamos en la held up, dirección adecuada sin getting lost quedarnos on the way atrasados or, o getting perdernos en el entangled camino, que nos enredemos con in, todo lo que estamos on some points. trabajando en So algunos yeah, de these los are some of the puntos. Y insights eso son at the algunas de las outset which I perspectivas que wanted yo to quería share. It compartirles en has been este día. wonderful Definitivamente ha journey sido being part of maravilloso the para nosotros ser parte de esta transitioning aventura residential de la care services transición, working group for porque Miracle. We've been part of definitivamente como the working grupo group for quite hemos some time, aprendido and muchísimo cada vez que it nosotros is wonderful to platicamos see the al respecto collaboration y hemos visto gran which this colaboración, the working group as part sobre of the todo con el transforming grupo de trabajo, porque han trabajado care collective has juntamente brought para poder together. tener esta And we would transformación want con to todos los continue to learn as profesionales well as y queremos contribute seguir to our best aprendiendo to qué to es this lo movement mejor, where we qué es all lo que believe podemos hacer con este in movimiento. the Y transitioning of creemos que children, in definitivamente children la growing up in transición de los families niños puede and in ser their best maravillosa porque interest. les va a So thank you permitir so en su much. mejor Over to interés you, estar con Hannah. las familias. Así que te devuelvo el tiempo, Hannah. Muchas gracias. Thank you so much for that, Richa. Muchísimas I'm gracias gonna por actually esto que pass me to cuentas, Moses Richa. Y ahora le for voy a the devolver el Q&A tiempo a section Moses next. también para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Thank you very much, Hannah. Thank Muchas you gracias, so much, Hannah. Rita, for Y that gracias very definitivamente informative, por very todo detailed, lo que ustedes están dando, sus sharing of your detalles, su experiences and información, how su this can be very, very experiencia. beneficial. I think Definitivamente es de conversations mucha around valentía collaborating and poder contribution
hablar work acerca de together todo esto y need
needs to nos happen permite as crear we esta as we move forward. colaboración todos juntos para seguir I will avanzando. quickly Y take us ahora lo que to quiero the es next que vayamos session. a la As siguiente parte de esta as Anna reunión. has just mentioned, we're Y going como into Hannah dijo, Q&A. empezamos con nuestra And sección here de we're just going preguntas y to respuestas. go through some of Y the ahora lo que questions that quiero es have que come up podamos abordar algunas de las through the preguntas conversation that que we've han had so surgido far. durante esta And conversación y that que way we tenemos can hasta be el able momento. to Y de esta quickly forma get nosotros some también podamos answers from tener our algunas panelists. respuestas de I will todos. start with the Así que first voy a question, empezar con and la this one goes to primera Jacob. respuesta y esta se dirige The para question Jacob. is La pregunta que there se da, risk en of lugar people de perceiving arriesgar a las divestment personas que as están punishment pasando por la driven by desinversión corruption y que allegations? puedan pasar por la corrupción? ¿Cómo I'm puedes assuming this question evitarlo? means when there's not Bueno, actual yo corruption and we creo don't que want to give a realmente false estamos impression hablando de and alguna so situación that's en how la I'm que going to no answer it. tiene But corrupción y again, que it comes to podría clear ser parte communication and I de think esto. pointing at the Bueno, pues yo process. creo que es One thing we're always importante clear to apuntar en el communicate proceso is, que again, we're not looking for nosotros no reform. We're estamos not trying to buscando una build up reforma good group completa homes or o orphanages. We que really lo que are divesting queremos in the es system. desinvertir And en el we're coming sistema. against the system, and it's not good Nosotros versus vemos bad, corrupt cuando versus not corrupt, el abuse or sistema not no abuse. es correcto, Even though que that's what hay triggered us abuso, que hay alguna initially, it situación. moved us in a Eso direction where desencadena we've ciertas decided again as a acciones church, en the las que Lord's nos lleva leading a us, tomar as Rich decisión has said, like para that decir, kids belong bueno, in families. definitivamente los niños They nacieron belong en in familias, true ellos homes and not just pertenecen a hogares, changing the vernacular to make it no something different, but directamente not in donde algo institutions, but in loving simplemente se homes with refiere a loving una families. institución. Awesome. That Excelente. is really good. I think Yo there's creo also que esto the también continuous empathy that nos is, permite tener required as esa you empatía do that continua to not only de que there's empathy with no those who are going through the solamente experiences like se the basa en las children and experiencias some of the de la organization members niñez who don't o necessarily las are personas part que of forman all that's going parte de on, las but also organizaciones there's para saber empathy qué es lo que for está those who pasando, we work sino with tener as esa a person empatía who con is todos los que giving and trabajamos supporting como these persona que organizations. está How much do apoyando they esta need to know organización, qué and tanto how much necesitan what are the saber, experiences, feelings they cuáles son have las through that experiencias y process. So I thank you for sentimientos that. que That's tienen really good. durante esos procesos. We have Así que another gracias. question, Tenemos and this otra is pregunta what y esta are es, what languages are these resources available in? ¿cuáles son I los think that's a idiomas en question los that's que come up, estos and I don't know recursos if Rebecca, están you want to answer that disponibles? question. Sure. Esa Yeah, es una absolutely. pregunta para So Rebeca. at this Claro point que in sí. time, the Bueno, monitoring tool that Hannah en estos introduced is momentos que available in nosotros English and vemos esta Spanish. The herramienta que Spanish Hannah version will presentó, be nosotros tenemos posted dos on the versiones, website in la probably de a week's inglés y la de time. It's just español. finished Estamos translation and we'll precisamente now go through the terminando con final los checks, procesos de and that'll be traducción posted. y And we'll la put a note revisión. in the working group as well as Y share it on en social cuanto ya media esté and so todo forth when listo, se that's los vamos a released. colocar The en el grupo de divestment guidelines trabajo. are currently Y only las in guías de English, but desinversión there en este is an momento explanatory solamente note están in en Spanish inglés. Hay cierta available explicación so en that Spanish español que ustedes pueden practitioners who consultar, intend to que share fue that creada por resource los with donors profesionales who are en español English-speaking para que donors pudieran of ser residential para care los services donantes in the en Latin español American region directamente, sobre can todo para la understand región what the divestment latinoamericana y que guidelines pudiéramos do, how they entender work, qué how es they lo que can be sucede con used estas to guías, cómo se encourage pueden them to be able utilizar to share that para with any donors or incentivarles partners they también may be tanto a los engaging with. aliados, a los We are in donantes, para general que trying to participen make these y de esa resources forma more and poder more crear los available in other recursos que estén más languages. If that's disponibles en something otros that you're idiomas. interested in Y si supporting, ustedes if están you're working in a interesados en country where you would like apoyar to see para this que esto se available in pueda another tener language, we'd disponible be en very otros much welcome you idiomas, to reach nosotros out and we seríamos can más have que that felices a conversation, darle and la that might be something bienvenida, you might que be able to podamos support hablar de in order algo to que make it more puedan ustedes accessible, apoyar para excuse que me, to poder your tener más practitioners. Thank accesibilidad you. a sus profesionales en Thank you estas so much, diferentes Rebecca. herramientas. The next Muchísimas question is gracias, going to Rebeca. go Y la back to you again. siguiente también es And the para question is, ti how y can we es cómo ensure nosotros podemos operational asegurarnos de continuity que of the se center tenga during the una divestment continuidad en process? las operaciones Yeah, durante el that's a proceso really de good desinversión. question, and I would Esta es be una buena hazarding pregunta a guess y that yo Jacob, creo this may que have gone through como some of your Jacob está conversations when diciendo, you were pues tenemos divesting, is algunas that tension of desinversiones, saying, algunas okay, the conversaciones en residential
long-term care desinversión facilities y not definitivamente transitioning, cuando that's nosotros what vemos divestment means. We're now going through a muchas de las que process of withdrawing están the funding. en How does this transición work? What will necesitan happen? Will they entender have qué es enough la money to desinversión continue primero para running? Will the saber qué es children lo que be está affected sucediendo, sobre negatively? Will todo they porque se have necesitan enough los food? Will fondos their para care que be esto compromised? trabaje por So los one of the alimentos y things that todo the eso, y hay cosas divestment que nosotros no guidelines podemos does poner is en riesgo. encourage donors Y to es consider a importante staged que approach. los So there's a donantes number of entiendan cuál es timelines el that it enfoque. recommends. ¿Cuál es One el is enfoque how de la long you desinversión? between giving ¿Cuánto notice of your tiempo intention entre to la vest and when you información commence que with den para actually la withdrawing the desinversión funding, se les so va a that they dar have a la time to institución consider their para que options, puedan they tomar have en time consideración to todas las to opciones look que at how they're going to tengan, para manage que that. puedan ver It en also qué gives them tiempo time. So for podrían some tener cases, todo listo. a Y facility esta es may la in that period situación of en la time que actually really las deeply consider transitioning and instituciones come podrían back decir, and then bueno, engage with creemos que transition no instead of podemos divestment. seguir The con second esto en thing is este if you momento, do creemos que progress tenemos with que divestment, it retroceder then y encourages ahí you se to va a do that atrasar un by poco, pero la idea decreasing es que se pueda incentivar a stages todos que versus just puedan ir withdrawing your aumentando funding. un poco And so esos again, that porcentajes is para que really vayan offsetting logrando that esa risk desinversión. of Y a la serious idea es que disruption, nosotros no queremos tener but un still riesgo y que managing se the overarching detenga goal todo of de redirecting pronto, that funding sino que de towards alguna family care forma se services. It's a real mantengan los tension servicios. Es un because we poco don't want to tensionado perpetuate porque institutional care nosotros for no children, queremos but we also perpetuar don't want las to harm children who are instituciones currently in porque these se les services. hace So that's daño the a way los the niños que divestment siguen guidelines en los approaches servicios. it. Por And eso by es que se han profiling creado las what type of guías. Se ha hecho donor un is, are they perfil de the dónde sole está la donor, the institución principal? para que That sepan also cuáles helps son them los gauge how principios, long cómo those pueden time frames participar, need to be for cómo that very pueden reason. también ellos Thank you. trabajar de una u otra forma dentro de Thank you. ello. Thank you, Rebecca. I think Muchísimas there's gracias, also Rebeca. Yo the creo que esto continuous también tiene que ver need for, con or la rather continuación que what I'm nos seeing lleva pop a up lo que yo estoy in viendo, like in Kenya is como en el organizations caso de that want to Kenia, hay completely change and become organizaciones que han support services cambiado for a transition. los And it's apoyos like, how do we el help these apoyo de los organizations that servicios the a otra divestment is forma. happening within Y esta the desinversión institution? How do también se we da en help las to instituciones, cómo kind of nosotros navigate and podemos collaborate ayudar with other y organizations that navegar are con la supporting the colaboración con transition process otras for children organizaciones dando ese to be able to apoyo start doing para that que even as puedan divestment is empezar taking a place hacerlo. and kind of channel those Y cómo se you know pueden that kind of canalizar investment into también esos servicios transitioning children or rather de reintegrating transición children para back into reintegrar a los niños a sus So familias. thank you for that. We're going to go to the next Bueno, vamos question, a ir a la and this is siguiente to you, pregunta. Anna. Y esto es para ti, The Annie. question is, I was looking at the La phases of pregunta es, transition bueno, and looking estaba at viendo las there are only fases de 3 phases, transición y and estaba we're talking viendo que about hay phase 1, solamente phase 2, 3 phase 3, fases. and Y estábamos hablando it's de been fase singled out 2 y as 3. the learning and Y, engagement y preparing for hablamos del transition and finally aprendizaje, implementing it in de la phase 3. preparación What para about la the other transición y la critical phases, implementación. such as ¿Qué pasa monitoring sobre and todas las otras post-placement fases support? críticas, como por As ejemplo el this individual monitoreo feels y like the 2 steps el are apoyo critical posterior? in ensuring that the Porque transition como is personas, pues los viable and primeros 2 children pasos in pues son structures críticos porque where they have been aseguran transitioned la to. transición. So to you, Pero Anna. también Thank necesitamos you. saber qué Thank pasa you for that después. question. Gracias. It actually Gracias por esa echoes some of pregunta. the feedback Realmente we've had on this eso tool, which is refleja there is la a bit of retroalimentación que recibimos en cuanto a kind of a esta jar when you herramienta. look at this Y tool bueno, cuando without vemos kind a of esta understanding where it comes herramienta from, es which is that it's como, very y closely linked to comprendemos the cómo phases of surgió, transition entonces diagram. podemos ver de And forma so más that phases of cercana las transition fases diagram de we la briefly covered transición y las earlier. vemos dentro And de I've este just shared my diagrama screen que to show you expliqué this, is that brevemente these are the phases that we anteriormente. refer to, but Aquí under están las phase 3, fases que we've ustedes actually pueden ver. got Y 2 aquí en different fase levels 3, of como ustedes procedures pueden that are ver, going hay on. So 2 we've got the diferentes niveles. organizational change Entonces processes that are tenemos todo happening lo que es el proceso for de cambio de things that are happening at organización that level. But en then we've ese also nivel, pero got también the tenemos purple otro, phases here que that es are acá, que specific está to the en social work púrpura, que se processes. refiere And so in this específicamente introductory al video, we don't proceso really de go into trabajo the details social. of that. No, But if you en el video actually que les look presenté down realmente no hablé here, de all of the esto con purple detalle, phases here pero are todas devoted to the estas social work fases processes. están And as involucradas Richa en was saying in esta her presentation, fase actually 3B. these are the Y como areas Richard that estaba form the heart of diciendo the en su tool. It really is presentación, about the entonces social work process. las And áreas that is que because toca that todo is el when we proceso de tend to see trabajo
the los most trabajadores sociales es interference muy when there is importante. resistance from one of the key Es stakeholders, and that's why importante, por we've ejemplo, designed the tool identificar cuando hay around those social resistencia work por parte de activities. una So de if you los cross over here to interesados. those purple Entonces tabs, diseñamos esta the question herramienta particularly para was poder asking trabajar en about estas actividades de trabajo post-placement social y monitoring. las And so pusimos if you en la go pestaña to the púrpura monitoring para que tabs, ustedes las you'll puedan actually see identificar that y these luego aquí está el case monitoreo. management activities are all Aquí están centered las around that actividades de monitoring. gestión de casos And not only do we have this y aquí list está of el monitoreo. activities, Y no if you go over solamente to the tenemos una second lista de monitoring actividades, section, pero si this ustedes is van aquí a la almost like a segunda quality control parte check del that we've monitoreo, developed podemos through ver the que aquí transition está working toda la group parte de and the control de calidad. interagency Aquí phases están diagram todas las partes to make que sure ha that that's trabajado el all grupo de happening the trabajo de way it should transición be. para que así todo suceda So como what we debería do in the suceder. tutorials is to Entonces lo que explain hacemos en los how these tutoriales es poder tabs explicar fit within all cómo of the todas different estas phases. And there pestañas is also more encajan en cada information una de within the las phases of fases transition y diagram les pueda tool dar más itself información de that can cada give una more of de the ellas background around para que that así and how puedan it's ustedes structured. obtener más instrucciones al respecto de una forma más estructurada. Thank you, Anna. That is Gracias, very, Ana. very good to kind of get Eso that es muy, clear, muy importante de clarity poder around and where should escuchar, we like tener la find some of información, this la claridad de questions dónde answered. poder And encontrar again, lo que se within the phases solicita of en las transition, phase preguntas que 3 se has están a lot haciendo. more engagement Y que with dentro de la practitioners fase in terms 3, of pues hay trainings and muchísima equipping más them to have the información resources they need. I think para que así that phase 3 has los has a profesionales component, as you puedan say, that is tener very todos los in-depth in recursos que equipping necesitan. practitioners Entonces, la to fase be 3 tiene ready este for the componente, transition. And como again, tú if indicas, que es that's más not really profundo, embraced within donde phase 1 al and estar ya phase 2, listos para la you create a transición, transition plan that's not entonces necessarily puedan ustedes inclusive of continuar the con very eso para important que al final se aspects. tenga un So I plan de think that is transición very que sea important to know that, inclusivo, hey, que, as much que as we want involucre to todos los aspectos transition, importantes. as much as we want to push for Porque transition, aunque are we querramos bastante mentally la ready? transición, tenemos que Are we estar changed our perception mentalmente, estar in phase listos y 1, and as we get preparados, to phase 3, we're kind of cambiar ready to nuestra kind of take out percepción. some of Esto these es la things. fase So 1, that is para que really cuando helpful. lleguemos a la fase 3 Question estemos 5. listos para Can the tools be finalizarla, para used abordar by las governments? últimas I don't know, Rebecca, if you want to take acciones this de lo up. mismo. Y bueno, Sure, And and maybe Hannah, what can tenemos answer that la, as well. la siguiente yeah, pregunta. No sé others si might want Rebeca to desea jump in. contestarla. The reality is Sí. that many of these La tools realidad es que reflect muchas de estas herramientas working reflejan with privately run facilities, eh, mainly from el the trabajo que perspective se of hace con las contexts where organizaciones privadas, transition principalmente la closure may still be perspectiva dentro del voluntary, contexto and so there donde may la be transición government o el mandate to cierre scale back puede the ser number of voluntario, pero residential care también services. sabemos There que may están even todas be law and estas policy servicios that de cuidado dictates closure residencial processes under a nivel certain conditions, for gubernamental, donde example, tienen abuse, ciertas exploitation, leyes o not failing to políticas meet minimum que standard, regulan el unregistered, proceso de but they cierre may or bajo may ciertas not be condiciones, por being ejemplo, implemented effectively in el those evaluar la contexts parte de yet. abuso, de So this explotación, reflects that el type no of cumplir con environment los where there's still requisitos a lot mínimos. Y esto of refleja ese tipo de voluntary ambiente decision making being donde made by the todavía residential care hay services as to whether they mucho que transition or hacer en cuanto close a la toma de or so forth. decisiones, en cuanto a los So servicios both de cuidado residencial particularly the durante monitoring una tool, and Penny might transición speak o to this more, cierre. a lot of what it draws Entonces, out is trying to algo de lo que understand where estábamos there is that hablando resistance es poder happening that may be comprender esa unspoken. resistencia al momento que Whereas la if it was identificamos. happening by Y government, si so if está government are sucediendo por involved, then parte del typically what you'll see gobierno is a stronger y enforcement of ven que mandate, está, which means there's less está room con for private fuerza y services viene to por mandato del stall gobierno or to y hay resist menos those changes because it's happening under mandate. probabilidad que So entonces se pueda yes, uno governments could resistir a use ese it, but tipo most de likely what cambios. governments Entonces may los want to gobiernos do, podrían and even for utilizar yourselves as también partners, is to esto adapt para the poder tools, is entonces to, adaptar you know, las there'll be components herramientas, of it that are, porque you habrán know, as Hannah explained, componentes very much que about puedan case management and social explicar la work processes gestión that are de going to happen in casos any dentro facility, de irrespective of whether it's voluntary or not. dentro de And estas so there might situaciones, be ya sea que sea de components that'll be forma very, very voluntaria o useful, no. Y el but you may poder want to tener adapt estos them so componentes y that comprenderlos those es bastante differences are útil para better poderlos reflected and you're adaptar not, a you las know, putting in front diferencias of y government a y a tool los that probably contextos is more variados, complicated than it porque needs to sabemos be, que because con for them, relación if al they are gobierno es a involved, veces they've más got a direct complejo line y of se authority necesita, that por tends supuesto, to mayor simplify the participación, transition closure porque or divestment necesitamos una process. línea de For the autoridad divestment para resources, que governments may simplifique want to el use proceso. that in a way to Entonces, a encourage veces el private gobierno donors
quiera tal vez you know, utilizar endorse and
esto encourage private donors? What are eh, they asking them to do? So y, it may y- be y pueda used in the involucrar a context of los donantes statements. del Some sector governments privado are now también, putting para out que entonces statements preguntarles, por ejemplo, demonstrating cómo what they're debería ser este asking, which is proceso. for Y donors from dentro de este breast and family contexto, based algunos care, gobiernos prevention of están separation. ahora They may sacando choose to algunas signpost regulaciones que resources demuestran to que help ellos están, private bueno, donors walk preguntando through a los that donantes process in an dónde ethical se way. debería But invertir it's en relación probably al cuidado more familiar, la likely for a prevención de donor separación country's y government temas to use these relacionados. tools to Entonces, work within their este es un charity sector or proceso something like that, ético y than es it would probable be que for an algún implementing country government to do gobierno that de outside of simply determinado país o referring to algún the tool. donante, So entonces the answer is quisiera yes, but most implementarlo de likely una with some manera consideration diferente, and simple o adaptation of adaptada, y la what's the right respuesta, ¿pueden hacerlo? context. Sí, sí pueden hacerlo. Media vez se adapte al contexto indicado. Thank you very much. I think that Gracias, that's gracias. a really good answer Creo que es for una the respuesta fact that bastante buena. what we see as government coming Cuando into, hablamos del hecho and de, working together with government de cuando within se involucra el building resources gobierno y is trabajar that junto con el government gobierno, with this mandate, construir as you said, Rebecca, recursos to en bring forth conjunto, regulations, ver las can be guided in regulaciones some que way ya están with how they build implementadas those regulations around how y cómo to take an organization through podemos transition or nosotros what the entonces timelines are. tener una But I think, transición as you said, correcta there has to dentro de la be organización like a y los collaborative tiempos kind of, límites que friendly hay. environment Y bueno, where trabajar de una forma institutions work with colaborativa en un other ambiente non-state actors to kind amistoso of build con este tipo de together a tool, like instituciones, a way to be able to use these tools para que in a así practical todos, way tanto within en a el sector context. público o privado, puedan aprender when I a was in utilizar esta Uganda a few herramienta months de una ago, forma and we're having práctica a dentro training de on los this determinados transition tools, contextos. Porque there tú sabes, was that, en Uganda hace algunos there were those meses nosotros conversations about, estábamos hey, teniendo we esta have, how capacitación can we take de this back home? herramientas de How can we start using transición. this? Y And it's like, well, entonces, what has already been done? mientras And I'm really discutíamos grateful sobre for ellas, PCN and how al these terminar tools la from the beginning capacitación, have ellos really pudieron informed regresar y Kenya tener as a este country conocimiento on para how can we poderlo best implementar, y estaban muy build agradecidos de resources to poder help in the utilizar transition estas process. herramientas So desde el I'm really grateful principio because this is a del good proceso. Entonces me platform siento muy foundation agradecido to porque kind of build sé que es una within plataforma muy buena, sé experiences and que es tools la that we should base probably be bringing back de una to kind of construcción work dentro together de and say, nuestras hey, this is what's here, experiencias why, y que and how probablemente can we nos best use lleve those a trabajar de experiences forma across the world. conjunta So thank you for a that. través de las experiencias que cada We'll quien go ha to the vivido next alrededor question. del mundo. And that Y bueno, vamos is a ir a la for you, siguiente Rebecca, again pregunta, and y esto again. es We para can all Rebeca. chip in. How would the tool be useful ¿Cómo- for collecting data ¿Cómo se va a on utilizar esta transition herramienta more para broadly? recabar información durante el Yeah, that's a proceso great de question, and transición? it's specific Bueno, to the creo que monitoring esto tool. es muy, One muy thing buena that the pregunta. Transition Creo que la Working Group is herramienta starting to de discuss is monitoreo y developing seguimiento more of a rigorous es algo data que and se evidence relaciona al trabajo agenda que to ha wrap hecho around that work, which we're now el in a grupo de better position to trabajo do given sobre la the transición development de of some of cuidado those residencial. consensus-based Y bueno, tools, lo the que addition hace es of this en el monitoring desarrollo tool, which de is kind estas of herramientas explained, basadas has en a number of consenso purposes, y but even if poder organizations are hacen using it que as work la herramienta plans, de the fact that monitoreo it pues de captures cierta manera systematic explique el data that número is de linked back to the fines, phases of pero a pesar transition de que las starts to actually organizaciones gather están evidence utilizando that ciertos can then planes de start to trabajo, really help us el to hecho de understand que de trends forma better, help sistemática us to capture start la to really información refine y what pueda we presentar la understand as evidencia evidence-based que good realmente nos practice ayude a around this, comprender las tendencias particularly, de una mejor noting manera, how things work. So if especialmente las in buenas early in a prácticas, transition prácticamente cómo es que las cosas phase, están you're funcionando noting that there's desde been una some etapa stalling taking temprana, place and an para que organization así takes saber specific measures to qué address medidas that pueden stalling. tomar las What do you organizaciones see de forma happen? Do you see it específica resolved? And that para poder data, that abordar evidence starts esto to de then forma help us to adecuada, understand, okay, para poder here's some trends and resolverlo. patterns Entonces around how we address la these evidencia pockets of resistance. I a noticed that some surgir y nos participants posed ayuda a questions poder about comprender las motivating, how do you tendencias, motivate donors, how do you encourage social workers, how do you cómo make this more trabajar practical con or los trabajadores accessible sociales. to Me hace all preguntas practitioners, sobre irrespective of motivación, levels me of hace education preguntas and sobre el experience. trabajo con los This kind donantes, of los tool kind trabajadores of starts to sociales. really help Es us una manera muy understand, dig into práctica porque those nos things as we permite ayudar a collectively comprender use it, de una forma and if we're práctica collectively cómo willing poder to make utilizarla de those, forma de-identify colectiva data y sets cómo poder available, essentially, identificar then as esta we've done with other información aspects of que work in está the Transition Working disponible Group, where we've collected a dentro lot of case de la studies, transición and y that's con el allowed us to trabajo que ha then hecho move to stage el 2, grupo de which is trabajo analyzing those case studies, indicado. looking for the Entonces, evidence, looking for the trends, para and que then cuando nos movamos
pasemos a taking la that into fase practice 2, entonces frameworks, ya I think podamos that this analizar monitoring esos tool can do estudios that de as well. esos casos de Because estudio y it podamos captures ver data la evidencia essentially que as a se recabó byproduct. y las If as a tendencias que community we can estuvimos bring
analizando together, para poder then I think we can desarrollar start to estos really marcos. Yo dig in creo and que si analyze trabajamos that en and comunidad, identify new trends that podemos perhaps we weren't traer aware of, nuestra practices that we are experiencia, seeing las there is evidence to prácticas say when you see this y happen, las these are the types of evidencias para que steps that cuando have digamos, bueno, corrected those cuando ustedes vean stalls or esto, es backward muy probable que movement, suceda and lo we can therefore siguiente. promote them Entonces, with more esto confidence nos that va a they ayudar a poder regress. actuar So I think that's an con mayor important next step, and I confianza. think it's a Y creo que conversation nuestro we'll hopefully siguiente carry paso forward es within poder the tener transition una working group. And conversación we welcome siguiente en la everybody que who's here les today damos and la may bienvenida a use todos, these ser tools partícipes to de la participate misma, in that. para que Thank entonces you. podamos tener esta retroalimentación del uso de la Thank you herramienta. very much. Gracias. Quickly wrapping up. There's Muchísimas one more gracias. question. This is Creo very fun. que ya estamos Is llegando the al Thriving final. Aquí Scale hay una methodology pregunta for Miracle más. Foundation a public resource? Dentro de la metodología de escala, Yeah, thank you for the question. The Miracle Thrive Skill Foundation, methodology que es un is not a recurso public público. resource, but it is Sí. very much, you can visit our Gracias por la website to have a pregunta. glimpse of Esta it. metodología And que if particularly utilizamos, you're interested in knowing si more, ustedes we'll be están happy to take you interesados through the en methodology. poder You can saber write to más us. sobre esto, yo And also the más que technology encantada counterpart of the puedo same explicarles la Thrive Well app. metodología. Por favor, So we can take you escríbanos through that. para que entonces pueda So we'd be happy to explicárselas de forma más discuss in detallada, detail about para that. que podamos discutir los detalles al respecto. Awesome. Thank you so much. Porque yo solamente di I una want to say that versión this, we're final coming to the de la end misma. of this Gracias, muchísimas webinar, gracias. and Hemos llegado al I mean, I final always want to del leave a webinar with a seminario pulse web. watch. What are we saying is the next step Y for bueno, everyone? es importante And I would ahora ver cuál es nuestro obviously siguiente encourage all paso of para us to todos. take these resources Entonces, tomen estos and practically use recursos them. Let's y have discussions utilícenlos around de forma the práctica divestment, regulations para que and what do they entonces mean la for you in your own desinversión experience. pueda And then estar let's also acorde a work to las practically use regulaciones, pueda hacerse de una tools so that we forma are able to correcta see en within base a nuestra the propia transition experiencia monitoring tool y a what are the través things del that we uso de can esta pick up from it herramienta de and use and then seguimiento give feedback as well, para que so entonces that we are podamos continuously nosotros growing and compartir la tweaking these tools to retroalimentación be que effective. tengamos de So I would poder really encourage all of us as utilizar a esta call to herramienta action. y así Let's podamos just take that crecer en up as we conjunto move y on. mejorar la herramienta para Again, que sea we más have efectiva. a platform Entonces, that we can recuerden, all tenemos access una and be part of, plataforma the Transforming en la Children's que Care todos podemos Collaborative. tener acceso, Please es join, parte be de part la of this escala de conversation, be part of transformación, es future webinars colaborativa. that will Por be favor, very únanse a la informative misma, and sean really parte de la nourish and conversación edify para que así también puedan ourselves as we enterarse de continue los through this futuros journey. seminarios web que So thank you all tendremos, for being los part of cuales van a this. ser muy And informativos. we Así will que be sending a nuevamente, link to muchísimas post the gracias por resources. ser So parte de please look into esto. the text Por and favor, chats that vean we've los had. enlaces que se You'll be compartieron en able to el see chat y the únanse a resources, ellos but para of que course, ustedes puedan the consultar los webinar recording will recursos also, and que slides tenemos will be shared over disponibles. email. Y también If you have vamos a any questions, please compartirles la comment on the grabación de, recommendations for future de este webinars topics. seminario. Please send Si them tienen to alguna otra pregunta adicional o comentario o desean saber los temas de los próximos webinarios, por favor, contáctenos a través de la plataforma. Y muchísimas gracias. Que Dios